Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba y bueno, yo estaba pensando ahora, ¿cómo presento yo el programa? ¿Qué digo? ¿Qué factor aglutinante podíamos, porque vamos a tratar diferentes asuntos, vamos a tratar algo de Cataluña, algunos de los despropósitos que han salido del Consejo de Ministros, en fin, algunas de las cosas, ya saben ustedes, lo de las maletas de Ábalos, el drama de Delsi, los lingotes que se caían del avión en Aruba, todo eso ya les suena, ¿verdad? Y bueno, pues podíamos brandear el programa con la idea de los despropósitos del gobierno durante esta semana. Más o menos, eso sería lo honrado, porque claro, como hay tantos, no sé si en el tiempo que tenemos estipulado nos iban a caber todos. Vamos a darnos prisa y vamos a empezar por Lola Delgado, porque ese sí que es un desafuero extraordinario. Bueno, pues es lo más normal para ellos, que uno pase de ser ministro y diputado socialista a fiscal general del Estado, donde, por cierto, se va a tener que abstener de la mayor parte de las cosas que tenga que lidiar, porque como ha estado trajinándolas en el Consejo de Ministros, y uso la palabra trajinarlas porque es lo adecuado, no estudiándolas ni decidiéndolas, no, trajinándolas. Así es que les presento a nuestros invitados esta noche y que sea lo que Dios quiera. Doña Ana Collado, muy buenas noches. Hola, y bienvenida, que usted se estrena hoy. Muchísimas gracias. Doctora en la Sociedad de la Información y bueno, pues eso, bienvenida. Tiempo Muchas ahora gracias. para escucharla. Don Daniel Rodríguez Asensio. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Don Daniel, ya saben que es consultor de empresas, economista y político, porque todos somos políticos. Nos guste más o nos guste menos. Hasta los periodistas somos políticos. Es verdad que unos más que otros. Uno de los que más es don Javier Negre. ¿Qué tal estás? ¿Cómo está? Muy bien. Informador en el mundo y sin embargo amigo. Y amigo, y hoy ya sabes que un poco cabreado, ¿no? Hoy cabreado porque le han cerrado una iniciativa espléndida que te ruego cuentes. Sí, hemos montado entre varios periodistas y analistas constitucionalistas una asociación para defender el Estado de Derecho, la Constitución y la libertad de expresión en este país, en estos tiempos oscuros donde el gobierno amenaza con una ley de desinformación, ¿no?, que pueda inhabilitar a lo mejor a periodistas o pueda cerrar selectivamente determinadas redes sociales. Y resulta que a Twitter parece ser que no le ha hecho mucha gracia, que ha suspendido nuestra cuenta, no sabemos por qué, y al manifiesto fundacional ya se han sumado más de 100 personas, hay periodistas de todo tipo, analistas de todo tipo. Estoy negociando ahí la incorporación de Bermejo por la cuota de Ciudadanos también, pero hay gente del PP, del PSOE, Ciudadanos, es decir, es transversal, de Vox también, y es simplemente una asociación para defender a los periodistas y analistas en estos tiempos que vienen y para proteger la libertad de expresión. No queremos politizar nada, simplemente queremos defender, y parece ser que Twitter pues está en contra de la libertad de expresión. Sí, hay que ir con cuidado porque la vía venezolana parece que va a progresar y claro, se monta una vía venezolana en Venezuela la montaron en pocos meses. Hay que recordar que Vox sigue con la cuenta cerrada de Twitter y eso es más propio de un sistema totalitario, ¿no? Cuenta conmigo. Sin duda, ya estás en la lista. Don Asís Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, también soy político y escritor. Usted es analista político, que tiene más culpa. Y también me sumo y me he sumado, por supuesto, inmediatamente a la asociación censurada de analistas, de periodistas y analistas. Don Pablo Reyero, muy buenas noches. Buenas también noches, analista político. Javier. Tiene la misma doble culpa que aquí don Asís. Buenas noches. Muy bien. Gracias por la invitación. Nada, muy bien. Y por último, aunque ya sabe que nos produce a todos pues cierta pena ver la situación por la que pasa usted. Don Juan Carlos Bermejo, que es economista y, digamos, hombre de la oposición en Ciudadanos, ¿puedo decir eso? Bueno, la oposición, sí. El que de la oposición a la oficialidad omnipresente. Omnipresente y que parece seguir omnipresente. Bueno. Sí, es dramática la situación en nuestro partido. Yo, por respeto a usted, me he puesto esta corbata, fíjese. Y se lo agradezco mucho. Se lo agradezco mucho. Bueno, les he prometido a ustedes que empezaríamos con emociones fuertes y a mí me la produce, no sé, a ver qué dicen nuestros invitados, pero el caso es la desfachatez, la chulería, el menosprecio, el insulto absoluto, esa manera de decir lo que pensáis me importa tres pepinos, ese desaire de alguien que ya solo por haber salido en aquellas cintas famosas de Villarejo, Lola se va a los puertos, ya saben, en las que decía, uy, Grande Marlaska, menudo maricón y tal, y cosas así, que no voy a repetir porque seguro que la recuerdan, fue tan llamativo y salió siendo la ministra de Justicia
que seguro que no se les ha olvidado. Íntima de Garzón, inconfidente de Villarejo. Con esos supuestos, un poquito de humildad no le vendría mal. Ya sé que ha pasado por la comisión de las Cortes, ya sé que ahí no se corta el bacalao, ya sé que eso no sirve para nada, pero hombre, pasar con ese tono que van a escuchar, no me parece que sea lo más sensato. Si se parte del concepto de servicio público, el hecho de haber desempeñado el cargo como ministra de Justicia debe entenderse no como una debilidad, sino como una fortaleza. Bueno, pues ya está. Ella lo debe entender de esa manera, pero desde luego yo no lo veo así. Así es. No, lo que pasa es que se podría pensar que el nombramiento de Dolores Delgado se hace a pesar de que sea íntima y colaboradora de Garzón, de que haya expresado a una red, a una mafia policial, haya expresado no solo su admiración y su adhesión, sino que haya intercambiado información con ella. Información sensible. No se hace a pesar de eso, se hace por eso. Es decir, cuando yo decía hace 2 días en esta casa, en otro programa de la casa, que el gobierno está iniciando una deriva chavista, yo sabe que yo he escrito y he estudiado el fenómeno Podemos, no suelo utilizar la palabra chavista casi nunca, solo la utilizo cuando creo de verdad que, y esto es chavismo puro. ¿Qué es chavismo? Pues el estar, entre otras cosas, normalizando esas cosas que en cualquier régimen democrático no podrían ser normales. Entonces, por supuesto, la grabación de Dolores Delgado en cualquier país democrático no solo la apartaría de la vida política, la apartaría de cualquier... No le cuento en Estados Unidos. Claro, la apartaría de cualquier función jurisdiccional, pero lo que quiero decir es que eso precisamente en Venezuela, donde se ha llegado a nombrar, no recuerdo si fiscal o presidente del Tribunal Supremo, a un delincuente condenado, a un criminal. Quiero decir, este tipo de cosas, mutatis mutandis y en la medida de la democracia española, se hacen intencionadamente para acostumbrar al público y al sistema político a que nosotros somos los buenos y por lo tanto podemos hacer este tipo de cosas. El nombramiento pero es muy malo educarse en eso, porque es que las instituciones tienen que autorrespetarse y yo no he oído el clamor de los fiscales diciendo no, esa señora que no venga. ¿Por qué? Porque viene de ser diputada del PSOE y aquí hay que tener cuando menos la apariencia de neutralidad mínima exigible. Claro, pero ¿quiénes gestionaron entre bambalinas la condena que provocó la moción de censura contra el PP, que sirvió de caldo de cultivo? Claro. Garzón y compañía, el juez Vázquez de Pradas, es que son los mismos. Y Lola, Dolores, forma parte, ¿no?, de ese entramado. Como bien dices, ahora en España quiere el gobierno judicializar todo, judicializar los casos contra periodistas y controlar la Fiscalía, porque bien lo dijo Pedro Sánchez en una entrevista en Radio Nacional. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues de ellos. Entonces quieren usar la Fiscalía para tratar de presionar a políticos, a periodistas, y es una herramienta muy peligrosa en manos de Dolores Delgado, que escuchó de la boca de Villarejo cómo había supuestamente jueces y fiscales en Cartagena de India con niñas, y no lo denunció como fiscal, o que escuchó que el señor Villarejo tiene una rama supuesta de gargantas profundas en puticlubs de Madrid y no lo denunció como fiscal. No es que no lo denunciase, es que se reía. Por lo tanto, con estos antecedentes de esta fiscal, la Fiscalía corre mucho peligro y va a ser una herramienta, un arma política más de este gobierno que va a buscar convertir España en una Venezuela 2. Y lo vais a ver. Añadiendo un detalle que también me parece fundamental en este contexto, y es que parte de las modificaciones legales para ese Código Penal a la carta que están construyendo pasa por eliminar la limitación de investigaciones que estaba introducida. Es decir, en el momento en el que alguien, en este caso la Fiscalía, ponga el foco sobre un político, un periodista, determinada persona, hasta ahora tenía una limitación esa investigación que van a eliminar. Vas a poder estar siendo investigado, que es la palabra que utilizamos ahora para los anteriormente denominados imputados, ad eternum, hasta que ellos quieran para jugar. Entonces va a ser una manera muy sencilla, muy fácil de eliminar rivales políticos o personas incómodas. Ana, vamos a ver, si tú quieres hacer eso, puedes hacerlo de una manera discreta con una persona de tu confianza, que seguro que los hay, que se rompen los dientes, los de arriba y los de abajo, para hacerle un favor al poder. Ahora, hacerlo de esta manera es un insulto insufrible para toda la Fiscalía, para todos los fiscales que hay en España, para los que lo han sido. Pero Pedro Sánchez no se corta, si ha plagiado una tesis y sigue ahí, si es que no se corta, le da igual que además,
forma parte de su propia estrategia de ir vaciando poco a poco el contenido de las instituciones. Erosionándolas. Claro, ¿cuáles instituciones me molestan? Esta. ¿Qué hago? ¿Las elimino? No, eso sería casi que incluso en contra de la legislación europea en muchos casos. Las vacío de contenido, Vamos que es una manera de facto... Que nadie se fíe de la Fiscalía Claro. a partir de ahora, ¿no? Parece que sea el propósito. Hablaba Ana de la legislación europea, una legislación que nuestro querido presidente del Gobierno ya se la ha saltado con Delcy Rodríguez, y yo lo traigo a colación. Luego hablaremos del asunto ese. Porque yo creo que es importante el entorno en el que se están produciendo todas estas cosas que efectivamente son muy graves. Cuando se propuso a la señora Dolores Delgado fue unos días después del altercado en la embajada mexicana en Bolivia. Ahora que esta semana está ejecutando el ataque a las instituciones que estamos hablando, pues nada más y nada menos que tenemos a la señorita Delcy Rodríguez dando vueltas por España, al señor Maduro jactándose de que Delcy Rodríguez dicta la política española, que ha habido un vídeo que hemos conocido ayer, Sí, sí. y la Caja de la Seguridad Social, por ejemplo, rota en favor del PNV vasco, ¿no? Luego hablamos también Luego de eso. hablamos, pero a donde quiero llegar es que el señor Sánchez lo que está haciendo es, tenemos que esperar una legislatura del caos. Una legislatura del caos en la que se va a introducir las cosas más importantes por la puerta de atrás y que parezca que no se puede hablar de ello. Este año, esta semana, lo más importante ha sido Dolores y, repito, la Caja de la Seguridad Social. Y, sin embargo, las televisiones están llenas de otras cosas. Que no digo que no sean importantes, digo que es caos. Quiero creer que esto ha sido accidental. Montar ese gobierno con tantos ministerios no era fácil. Era un propósito tomado y decidido, que esta señora tenía que salir de justicia. Estaba claro quién iba a entrar, que es el paseante de la señora que manda en el Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Y entonces se quedaban con este en la mano. ¿Y qué hacemos con Lola? La casa no la podemos mandar. Con lo que sabe Lola. Y entonces, con lo que sabe Lola. Y en la Fiscalía dijeron, pues aquí tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues oiga, ¿y si la hiciéramos? Tenemos que hacerle algo de relumbrón. Fiscal General del Estado. No, y luego le han no. impuesto eso. Pero cuando dijo, no, sujétame este cuata. ¿Cuántas relaciones sentimentales hay en este gobierno? Muchas. Hay amor, Entre muchas. Podemos y el PSOE. Y las que se van a establecer. Madre mía. Pero hay alguien Todavía en el no. Yo sigo PSOE, soltero, ¿eh? Tú decías pregunta. a la Es venezolana, increíble. pero esto es más puramente kirchnerista, ¿no? Esto de los Sí, es matrimonios. posible, pero bueno, depende, es que son grados, a lo mejor no sé si estamos hablando de grados o de... Pero hay alguien en el PSOE, quiero decir, estas cosas, hubo un tiempo en el que el PSOE había demócratas y había sobre todo personas que decían cosas sensatas, o sea, estas barbaridades, no hay una sola voz autorizada en el Partido Socialista que diga, no, esto no puede ser, o sea... Bueno, a mí Y me ha sobre parecido todo muy está diciendo representativo Felipe sobre González. todo lo No, que, digo del lo Partido que ha Socialista. desaparecido... El Partido Socialista Así no es. existe. Lo que ha llama desaparecido es la capacidad de madurar las cosas y retirar algunas. Felipe González intentó lo mismo con Moscoso. Y al final pues, escuchó las fuerzas políticas, el ruido que hicieron y echaron atrás. ¿Sí? Eso ahora, olvídate. Claro. Sobre todo un expresidente del Gobierno que está absolutamente tapado por toda esta gente que hace desfachadas. Reyero. Sí, no sé si recuerdan ustedes una antigua convención política que consistía en dar 100 días de margen a una persona cuando llegaba a un cargo público antes de empezar a criticarla, ¿no? O antes de empezar a evaluar su trabajo. Yo creo que sería razonable que se juzgara a Dolores Delgado por su gestión como fiscal general del Estado. Creo que ella fue nombrada a mediados de enero, o sea, han pasado básicamente 30 días aproximadamente, o sea, estamos lejos de esa marca de los 100, y yo creo que hay que darle el beneficio de la duda como a toda persona que llega a un cargo nuevo, ¿no? Es cierto que Dolores Delgado tiene vinculación con el partido del Gobierno, pero también es cierto que eso ocurría con anteriores fiscales generales del Estado. Y podemos dar algunos nombres, Jesús Cardenal, José Manuel Maza. Entonces, Error también. Artículo 124 de la Constitución. El fiscal general del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Quiero decir, el Gobierno se ha limitado a aplicar la Constitución y a hacer lo que han hecho anteriores gobiernos. Si me preguntan a mí cuál sería mi opción para la Fiscalía General del Estado, bueno, pues mi opción sería que el fiscal general del Estado fuera elegido por las Cortes por mayoría de 3/5.
Lo que pasa que no estoy muy motivado para hacer esta propuesta viendo lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, con el Defensor del Pueblo, que entre unos y otros pues llevan esos cargos sin renovar demasiado tiempo. Entonces, por tanto, me parecen muy bien las críticas y yo al mismo tiempo introduciría un punto de mesura para esperar a ver cómo es la gestión de la señora Delgado. Está bien lo que tú propones de los 100 días, pero ¿sabes qué pasa? Que si fuera en dos direcciones, es decir, 100 días en beneficio de la señora Delgado y 100 días de memoria respecto de lo que opinan los grupos políticos, Podemos, ¿sabes lo que hizo con la señora Delgado, no? ¿Sabes lo que hizo? Es que yo iba a decir que no es, en realidad no estamos juzgando su desempeño. Que dijo que debiera dejar de ser su ministro, nombramiento, ¿no? Y que la justicia debe ser independiente del Poder Ejecutivo. Es que lo que estamos mezclando son dos conceptos que me parecen fundamentales en democracia y que siempre tienen que ir de la mano. Legalidad con legitimidad. ¿Es legal? Sí, por supuesto que lo es. ¿Es legítimo? Desde el momento en el que no ha generado el consenso ni en el propio ámbito del Consejo del Poder Judicial, que ha dicho por primera vez en los últimos años que no aprobaba la idoneidad de esa señora por consenso, por unanimidad, le tenían que escuchar, sí, es legal, pero ni siquiera han puesto en la nota que cumple los requisitos de idoneidad, lo cual es bastante representativo. Sánchez se cargó al abogado del Estado que estaba en contra de rebajar la pena a los golpistas. Le faltaba contra la Fiscalía, ya la tiene. Entonces nosotros no podemos esperar cuando está nuestro país en riesgo y cuando se están dando privilegios a los políticos presos a que Dolores Delgado haga cualquier ocurrencia, cualquier locura. Ya tiene antecedentes suficientemente sospechosos para estar inhabilitada para este cargo, bajo mi punto de vista. No tiene una presunción de independencia necesaria la Fiscalía General del Estado. Juan Carlos Bermejo. Bueno, desde esta mesa podemos decir todo lo que queramos, pero al final el presidente está eligiendo según la legalidad vigente y el propio Consejo General del Poder Judicial creo que por amplia mayoría dio su visto bueno. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Bueno, no exactamente, pero bueno. Sí, fueron 7 votos, bastantes más votos a favor. No era un visto bueno, pero bueno. Es una mayoría bastante. Pero a lo que voy. La más exigua de la historia reciente. Estas indecencias no se tienen que quedar en la mesa. Primero, esta señora cometió un delito de omisión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los grupos de la oposición que vayan a los tribunales y la denuncien. Por las miles de personas. Segundo, la oposición, si esto no le gusta, lo que tiene que hacer es hacer una proposición de ley para que los magistrados y fiscales, si pasan al lado del gobierno, jamás vuelvan a la judicatura. Y se acaban estas historias. Así se independiza el Poder Judicial del Poder Judicial. Jamás o cuando menos con un barbecho. Y tercero, estos miserables de Podemos que estuvieron pidiendo la dimisión de Dolores Delgado cuando aquella situación y hoy tragan. Estos que venían a cambiar las cosas y al final son más de lo mismo. Bueno, y por cierto, en esa comisión en la que se reunieron, no se sabe muy bien para qué, porque esto estaba cantado que iba a salir y ha salido y nadie ha escuchado a nadie, como suele ocurrir en las comisiones del Parlamento, ocurrió algo en un momento dado que es la expresión de lo que vamos a ver en el futuro. La expresión de lo que vamos a ver en el futuro. Un PSOE que no corrige los excesos de Bildu. Ni los de Bildu, ni de los indepes, ni de los tal. Vamos a escuchar lo que decía la portavoz de Bildu y la respuesta que tuvo de Javier Ortega Smith. Por las miles de personas torturadas sistemáticamente, sí, digo sistemáticamente, por las fuerzas y cuerpos de seguridad de Señora Presidenta, ruego la interrupción, pero esto es inaceptable. Mire, apelo al artículo 72.1 y al artículo 103 del reglamento por una falta de decoro con respecto a las instituciones. Es intolerable que se esté hablando de prácticas reiteradas de torturas. Es inaceptable. Apelo a esta presidenta para que le retire el uso de la palabra. Señor Ortega, por favor, la señora diputada está haciendo uso de su turno de intervención. Ni la presidenta de la comisión ni la aspirante a fiscal general del Estado tuvieron una sola palabra para los servidores de la ley, para los sujetos pasivos de esta ofensa
que les propicia a Bildu y que, bueno, ya veremos dónde acaba esto, pero me temo que muy mal. Nos vamos a publicidad y luego abrimos debate sobre esto. Bueno, a unos les parecerá mucho y a otros les parecerá poco. A mí la verdad es que me queda corta incluso la respuesta de Javier Ortega Smith. Me parece que lo adecuado hubiera sido abandonar esa comisión, en la que, por cierto, estaban para nada. Con lo cual, a mí, chicos, es que donde me ofenden me levanto y me voy. Pero bueno, ahí se quedó la oposición hasta las tantas, escuchando las bobadas de Lola Delgado a destiempo y sabiendo que no tenía ninguna trascendencia que se conociera su opinión en contra a que fuera fiscal general del Estado. Y la de Bildu echando bilis, claro, lógico. Y el PSOE, pues a contemporizar. Bueno, mire usted, cállese, está en el uso de la palabra, dice la presidenta de la comisión. Bueno, pues de esto se acaba muriendo. No mejora con el tiempo. Ana. Sí, yo creo que al final, si se van, como dices, dejan el espacio vacío para ese diario de sesiones que, además de la hemeroteca, debe dejar testimonio para la historia de lo que allí pasa. Entonces yo me hubiera quedado, igual que han hecho ellos, si hubiera protestado de una manera quizás más vehemente para manifestar ese malestar generalizado, ¿no? ¿Qué os parece? No, además, quiero decir, no se trata de que los proetarras hagan su papel de proetarras, sino de lo que han dicho concretamente. Y lo que han dicho concretamente no es que haya habido una persona, dos personas o alguien que haya torturado, que haya sido condenado por torturas. Los pocos que han sido condenados por torturas lo han sido, por supuesto, por los tribunales del Estado español que defiende la legalidad. No, o sea, ha acusado al Estado español de ejercer sistemáticamente la tortura. Entonces, eso no puede quedar impune. ¿Qué ocurre? Que la política actual del Partido Socialista lo que consiste es en tolerar o encubrir, dependiendo del momento, las ilegalidades o los delitos de sus socios. Y digo los delitos, es que, claro, la palabra delito, o sea, no sé, yo digo mucho... como chascarrillo a mis hijos, digo, tú eres un delincuente, ¿no? Y claro, llega un momento en que uno dice, pero es que ya no es una broma, es que de lo que estamos hablando es de personas no que sean independentistas, sino que han dado un golpe de Estado. Estamos hablando de personas no que quieran eliminar el español de Cataluña, sino que persiguen literalmente a los castellano hablantes de todas las formas posibles. Estamos hablando no de personas que sean independentistas o que sean euskaldunes, por cierto, cosa que no tiene nada que ver una cosa con otra, sino de personas que encubren y ensalzan a asesinos en serie. Entonces, lo grave no es eso, lo grave es que el Partido Socialista, en todos esos casos, y lo de Venezuela vamos a dejarlo para otra fase del programa o para cuando el director lo plantee, en todos los casos el Partido Socialista está o encubriendo o callando las críticas o justificando a los que cometen delitos o a los que ensalzan delitos. ¿Qué es el Partido Socialista hoy? ¿Hay algo de moral? Te lo digo yo. Sí, una máquina de poder, pero quiero decir... No, te digo yo hay una frase personas, más fácil. Pero hay personas, entonces las personas tienen hijos. Es un partido que traiciona a sus muertos. Sí. Tan fácil. Yo he estado reunido con antiguos dirigentes del PSOE que tienen entre sus filas a víctimas de ETA y dicen, nuestro partido traiciona a los muertos. Y hay una palabra que se llama la desmemoria. Ellos han blanqueado a Otegi, tenemos a la líder del PS en Euskadi cocinando con Otegi. Con Otegi no hay que cocinar nada. Hay que inhabilitarlo políticamente y si puede que vuelva a la cárcel. A mí me parece una auténtica vergüenza que el PSOE, con tal de depender tanto de Bildu, los hayan blanqueado, a los que aplaudieron el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El otro día veía el primer tráiler de esta serie del gran libro de Fernando Aramburu, Patria, donde aparecía un terrorista en el suelo, en una comisaría, un cuartel de la Guardia Civil, los tres guardias civiles riéndose y como una imagen de los guardias civiles insensibles y el terrorista llorando. Y yo puse un tuit, le dije, yo quiero la escena donde ese terrorista disparó en la nuca y puso un coche bomba. No me vengáis ahora con los lloriqueos, porque ese es el discurso de la batasuna, ese es el discurso de aquí ha habido una guerra donde ha habido dos bandos. Y eso es lo que está llevando Bildu al Congreso con la complacencia y con el consentimiento de este PSOE que, repito, ha traicionado a sus muertos. Y así lo demostró en el debate de investidura el señor Sánchez y la bancada socialista cuando hubo atentados
a la dignidad de la monarquía y de los símbolos nacionales, y allí nadie dijo absolutamente nada en esa bancada. Daniel. Esto es una guerra identitaria. Lo hemos comentado muchas veces en este programa, y las dos palabras es guerra y identitaria, de identidades. ¿Por qué digo que es guerra? Porque el lenguaje que usan es bélico. Lo acabamos de ver, es bélico, es enfrentamiento, es generar la controversia, dividir, clusterizar o colectivizar para diluir al individuo y que emerja, en este caso, el nacionalismo salvador del País Vasco o de Cataluña o de donde sea. Decía Asís que el PSOE permite, encubre. No, el PSOE está impulsando, lleva muchos años impulsando esto. ¿Cuántas veces hemos visto al señor Zapatero en Venezuela? ¿Cuántas veces hemos visto, además ha sido en los últimos meses, las declaraciones de Zapatero diciendo no, es que con lo que he hecho yo en Cataluña, de aquí a 10 años no va a haber ningún problema en Cataluña? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Muchas. Entonces lo está impulsando. Y ahora lo que vamos a empezar a ver además es financiarlo de una forma voluntaria, de una forma reiterada y además en contra del resto de los españoles porque les interesa políticamente. Ana. Yo permitidme que rompa una lanza a favor de los socialistas de este país, porque sinceramente creo que también son víctimas. O sea, creo que el Partido Socialista hoy es AS, no es socialista, es sanchista, y la organización ha traicionado a sus propios votantes. Si algo tenemos que reconocerles a los de Bildu, a los independentistas catalanes, es que ellos nos han dicho en todo momento lo que iban a hacer y han hecho lo que han dicho. Los que están haciendo algo diferente a lo que decían que iban a hacer es el Partido Socialista, el Partido Sanchista, porque los socialistas de este país no votaron eso cuando votaron al Partido Socialista en las últimas elecciones. Bueno, en las penúltimas elecciones ya sabíamos por dónde iba a ir Sánchez. Yo sinceramente y no los creo. socialistas, yo siempre le digo, disfruten lo votado. Ya hubo un tiempo de un año donde Sánchez ya demostró lo que iba a hacer, blanquear a Bildu, No dicen las encuestas que tengan una merma mayor de 600.000 votos. Ojo, que los Más votantes allá, socialistas son responsables y también los varones socialistas están guardando silencio. Esa es la otra cuestión, que las estructuras son lo que son y todos lo sabemos y que pues al final este señor ha tenido mano de hierro con su propia organización, con lo cual de alguna manera probablemente los varones tengan miedo o estén a buen recaudo guardando su sillón. Le hace el caso de la presidenta del Partido Socialista andaluz, ¿no? Bueno, pero de todos modos yo de verdad no me creo que los ciudadanos de este país, que mis conciudadanos de izquierdas, estén a la vez avalando este tipo de políticas con su voto a favor del Empieza a convencerte de ello. Pablo. Sí, vamos a ver. Yo creo que a Bildu hay que pedirle que condene abiertamente la violencia de ETA. Es lo primero que hay que pedirle. Lo segundo que yo pediría a esta mesa y en general a los demócratas españoles es no entrar en este tipo de polémicas en relación con el terrorismo y recuperar el espíritu del pacto antiterrorista que firmó el PSOE con el PP cuando estaba de presidente José Pablo, María Aznar. Si eso que ha dicho la de Bildu lo dice hace 5 años, se la comen viva. Y si lo dice hace 10, igual. Es ahora Claro, cuando es no ahora. se la comen viva. Cuando las presidentas del Congreso dicen, bueno, vaya lío me has metido, pero tira. Es que son rehenes. Ahora, hombre. Vale, yo ya os digo, me gustaría recuperar ese espíritu. El Partido Socialista siempre ha apoyado al PP en el tema antiterrorista cuando ha estado el PP en el gobierno. Y yo creo que el PP debería corresponder y apoyar al PSOE en políticas de Estado. El PP se comió algunos de los marrones socialistas importantes. Había un bar, ¿te acuerdas? Faisán se llamaba, creo, ¿no? ¿Pero en cuál O sea, tú política? abogas por un nuevo espíritu de Hermo yo abogo con por un partido que blanquea el terrorismo. Yo Pues abogo no. por un espíritu Pues no. de pacto entre los partidos constitucionalistas en relación con el terrorismo. Yo creo que estas polémicas a los únicos que benefician es a los señores de Bildu. ¿Pero si son sus socios? El PSOE Si son socios del En PSOE. Navarra son Vamos a ver, socios el PSOE de facto. no ha pactado en ningún ayuntamiento. Si me permiten desarrollar el argumento. Perdón. El PSOE no ha pactado en ningún ayuntamiento de Navarra con Bildu. El PSOE ha permitido que Unión del Pueblo Navarro, que no tenía mayoría absoluta, gobernara en el ayuntamiento de Pamplona. Parece razonable que en justa correspondencia Unión del Pueblo Navarro hubiera permitido al PSOE gobernar en la comunidad autónoma, cuando el PSOE ha permitido en varias legislaturas a Unión del Pueblo Navarro sin mayoría gobernar. Eso sería un pacto razonable entre constitucionalistas. Pero bueno, en cualquier caso, quiero también dejar claro, el PSOE no tiene ninguna tibieza con el terrorismo, ha sufrido como el que más la violencia antiterrorista y no podemos estar continuamente lanzándonos armas arrojadizas de este tipo. Maroto
ha hecho declaraciones polémicas respecto a Bildu. Algún dirigente socialista las habrá hecho, pero ¿por qué sacamos eso Pablo, que beneficia a los terroristas? El Parlamento es el Parlamento, y en el Parlamento llega una señora y dice que la Guardia Civil tortura sistemáticamente a la gente que detiene allí, y hombre, pues yo creo que estás obligado, si eres presidente y cobras como presidente de una comisión del Parlamento español, pues a respetarlo, y para respetar a la Constitución, al Congreso de los Diputados, a la bandera, a la Guardia Civil, a las instituciones más valoradas, por cierto, que hay en España, pues tienes que levantarte y decir, dar un golpe en la mesa y decir, señora, ha perdido usted el uso de la palabra y voy a pedir personalmente que le incoen un expediente, porque usted no puede venir a decir eso sin las pruebas y sin lo necesario para que pueda usted acreditar lo que dice, ¿no? Y la señora Chivite, por corregirle, gobierna en Navarra gracias al apoyo de Bildu, y se están viendo las cesiones que se están haciendo respecto a la retirada de la Guardia Civil, o la retirada de la Guardia Civil es responsabilidad del PSOE. Sí, pero yo lo que estaba diciendo, y me alegro que saques el tema, es lo que a mí me habría gustado en Navarra, es que Unión del Pueblo Navarro hubiera dejado gobernar al Partido Socialista de Navarra, porque si el Partido Socialista de Navarra sistemáticamente deja gobernar a UPN en Navarra, pues llegará un momento que los navarros digan, bueno, oigan, dejen de presentarse, que se presente UPN y que sigan gobernando ellos. Es una película de Heidi. Aquí mi amigo Pablo está justificando los pactos entre siglas y de los que ya tendríamos que estar vacunados. Sí, todos. Entre otras cosas, el gran problema que tenemos en el País Vasco es por financiar con dinero público y con dinero de todo durante muchos años un cupo que ha ido pues a cosas que todavía no sabemos. Y tenemos un ejemplo ahora con el enorme incendio que está habiendo y que ni tan siquiera permiten que la UME entre. ¿De acuerdo? Solo un apunte con respecto a las supuestas víctimas del PSOE. Yo coincido contigo, Ana, en que son víctimas. Pero cuidado, también son responsables de su voto. Ellos pensaban que estaban votando a favor del feminismo y a favor de una economía más verde. Se están encontrando con otra cosa. La realidad es que ya tenemos 40 años de democracia en este país como para saber que del dicho al hecho, en el caso del PSOE, hay un buen trecho. Entonces, claro, a mí me gustaría conjugar esas dos visiones. Una, que se pacta en función a un contenido y en función a quién está detrás del PSOE y quién está detrás del PP o de los partidos que sean, de Vox, de Ciudadanos o quien sea. Y dos, que hay que ligar la libertad individual a la responsabilidad individual, porque si no, nos diluimos en papá-estado. Sí, a mí sobre ese tema, me parece muy interesante la perspectiva que ha citado Ana, y quería comentar dos cosas al respecto. Es decir, en primer lugar, el hecho de que el voto en España es muy maniqueo y además en un sentido muy concreto. Quiero decir, la ideología dominante, llámale como quieras, dice que hay lo bueno y lo malo. Lo bueno es el socialismo. Ayer una intelectual muy conocida llamada Adriana Lastra ha puesto un tuit en que sin ningún pudor decía, cuando algún ciudadano ve una injusticia o una situación injusta, entonces se le revuelve algo en el corazón, eso quiere decir que es socialista. Claro, esto es muy sintomático, porque lo que quiere decir es, mira, yo soy bueno y tú eres malo. Es decir, si tú piensas, los que pensamos, por ejemplo, que los pobres, los más débiles, se benefician precisamente de la libertad individual, del libre mercado, de la productividad, de una situación en la que, en fin, si lo pensamos, nosotros somos malos. Quien piensa que el estatalismo es bueno para el estatalismo, cualquier estatalismo, ¿no? El cubano, cualquiera, es bueno. Eso es un maniqueísmo. Entonces, el voto del PSOE, el voto de la izquierda es muy maniqueo. No es que tengan la idea de que tienen la razón, es que tienen la idea de que son los buenos. Y en segundo lugar, el efecto pedagógico, esto me lo habéis oído quizá decir alguna vez, el efecto pedagógico... No me vuelvo a citar a Adriana Lastra, que se me cae la audiencia, por favor. No, el efecto pedagógico de los políticos es muy importante. Entonces, tras ese voto maniqueo hay una cosa tremenda, que es que la gente que vota al PSOE, los votantes del PSOE, no van a votar jamás a un partido
entre comillas, de derechas, porque están muy condicionados con ese maniqueísmo. El voto tú eres malo. Yo puedo pensar de alguien, yo pienso de alguien de izquierdas que está equivocado. El de izquierdas a mí, sobre mí piensa que soy malo. Y además te lo dicen. Esto es yo tengo ya una cierta edad y entonces ya uno ya pasa, en fin, y el maniqueísmo es así. Además te lo dicen, es que tú eres malo, tú quieres que los pobres se mueran de hambre y te lo dicen y se lo creen. Esto es muy grave. Y el efecto pedagógico de los políticos es tremendo, porque se va normalizando, el PSOE, el Partido Socialista, va normalizando entre su electorado, por muy normal que sea, Ana, por muy gente normal. Es decir, el votante del PSOE es un tipo normal que se ve forzado a admitir que el pacto de Sánchez con un golpista o con un etarra es algo bueno. Se ve forzado. Eso es una víctima, eso es una tragedia, Ana, es una tragedia. Bermejo. Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Si es que lamentablemente, o la gran mayoría de los votantes, esto no lo tienen en cuenta. A la hora de estas cosas. Tienen memoria frágil. O tienen otros intereses. O sea, es que eso es psicología, ¿no? O la sociología, ¿no? Pero, ¿por qué se ha producido esta comisión, ¿no? ¿Por qué este nombramiento? ¿Por qué esa persona? O sea, esto es una de las múltiples consecuencias que vamos a tener del grave daño que nosotros hemos hecho a este país, por nuestra endogamia, nuestra prepotencia, nuestro fuera de sí, nuestra irresponsabilidad. ¿Nosotros quién? Hablas de ciudadanos. Nosotros, sí. Esta es una de las múltiples situaciones que se van a vivir, y nosotros somos uno de los principales responsables, porque jamás teníamos que haber visto esta comisión de nombramiento y jamás teníamos que haber visto el nombramiento de esta persona como fiscal general del Estado. Jamás. Bueno, como soy amigo tuyo, no te voy a recordar el nombre del libro de tu líder carismático. Pero bueno, podríamos hacerlo, ¿eh? Pero que, por cierto, vamos a llevarnos bien. Dimitió, pero no ha pedido perdón todavía. Vamos a llevarnos bien. Bueno, volveremos a uno de los dislates de que dará mucho que escribir de aquí a finales de año y que hablar, que es romper la caja única de la seguridad social, que es una de las obsesiones del PNV desde tiempos del que movía el árbol y unos movían el árbol y otros recogían las castañas, decía el padre Arzayus. Bueno, pues de eso hablaremos más tarde, pero el siguiente talón arrancado por Sánchez del talonario es el talón que tiene con los indepes. Tenemos fecha para la reunión, tenemos incluso, no digo que a última hora no exija Torra que uno no venga o se incorpore otro que no está en la lista, pero tenemos la alineación hecha para ese encuentro estelar en la tercera fase que proponen los gobiernos de Cataluña y España. Nos lo va a contar desde redacción Juan Manuel Pérez Noya. Buenas noches, Xavier. En 4 días únicamente tendremos por fin esa mesa bilateral de diálogo entre España y Cataluña. Decimos bilateral porque es lo que reclamaba el independentismo, una reunión de tú a tú. Lo que sabemos seguro es que se va a producir el miércoles 26 y no el lunes como en principio había propuesto Pedro Sánchez. No gustó en Junts pel Cat que decidiera de forma unilateral esa fecha, se lo recriminaron públicamente bastantes figuras del partido, también Quim Torra en una carta en la que decía que el lunes por problemas personales, recordamos que su mujer está enferma, no podía acudir hasta la Moncloa y proponía fechas alternativas. Una, el miércoles 26, será en la que por fin 6 personas desde el Gobierno de la Nación, 6 personas desde Cataluña se reunirán en el Palacio de la Moncloa. Y a lo largo de la semana hemos ido conociendo quinielas de nombres. Los que sabemos a día de hoy 100% seguros son, por la parte del Gobierno de la Nación, por la parte del PSOE, a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta primera Carmen Calvo y también a Carolina Darias, la ministra de Política Territorial desde el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, irá también Salvador Illa, el ministro de Sanidad y mano derecha de Miquel Iceta. A ellos se sumarán otros 2 nombres desde las filas de Podemos, Pablo Iglesias y también Manuel Castells, el ministro de Universidades, al que por cierto Jaume Asens definía como una figura de gran prestigio internacional. Parece ser que en Comú Podem quieren colar un poco a Castells como si fuese ese relator internacional que reclama el independentismo. Un independentismo que estará representado también por 6 personas, lo que ellos decían, tiene que haber tanta gente de un lado como del otro y se tienen que repartir esos 6 nombres de forma equitativa entre Junts pel Cat y Esquerra Republicana de Cataluña. Los posconvergentes acudirán con Quim Torra, seguro, y otras 2 figuras más de los que aún no conocemos sus nombres, aunque hay bastantes quinielas. Y por la parte de ERC estará Pere Aragonès, el vicepresidente del Govern, también estará Esther Capella, la consejera de Justicia, y un nombre nuevo que tendrá que sumarse. Ellos van a reclamar tanto autodeterminación como la amnistía de los presos. Es algo que ha criticado
evidentemente la oposición, y a ello se dirigía con este dardo envenenado ayer Carmen Calvo. Juanma, pues muchas gracias. Esto, por la parte de los que representan al gobierno, aunque ahí la división en la mesa con las banderas no era muy justa, porque en realidad parecía que el Consejo de Ministros ese día tenía una previa con unos tíos que vienen de Cataluña, ¿no? Estaba Castells, pero que no se sabe a qué juega, y ya que no se sabe a quién obedece. En fin, bueno, un batiburrillo de ministerios, claro, son tantos que aunque trabajen un poco más da igual, ¿no? En fin. ¿Y en qué punto pilla esto? Porque claro, que Torra te mande una carta y te diga, no, mira, el día que dices, pues que no me va bien, ¿no? Que tengo, mi mujer está mala, va a estar mala mi mujer para esa fecha. Bueno, es como una chirigota, ya me entenderán, ¿no? Y seguro que pues la dignidad del cargo le llevaría a uno a decir, pues anda y que te den, el veintitantos o el veintitantos, y no hay una segunda opción. Pero no, claro, aquí, bueno, lo que ellos digan, claro, hombre, si está enfermo, tu mujer se va a poner mala en esas fechas, hombre, pobrecita. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te mande algún medicamento? En Cataluña las farmacias no cobran, con lo cual esto sería un detalle por parte del presidente del gobierno. En cualquier caso, lo que ellos quieran. Barra libre y, bueno, dice el presidente que esto va a durar, no me extraña. Y la vicepresidenta y voz cantante, porque el presidente a la tercera reunión dejará de ir a esto si es que dura más de un mes, que va a durar mucho más de un mes. ¿Qué piensa esta señora? Bueno, pues que el Partido Popular está enredando. Eso es lo que le preocupa a Carmen Calvo. Fíjese usted cómo va esto del enredo, según quien lo prodiga. Yo le recomendaría que le interesara un poco más España, que al Partido Popular le preocupara un poco más cómo encauzamos la situación de Cataluña, en vez de enfrentar todos los días a Cataluña, a España y España a Cataluña para sacar votos que luego, por cierto, no saca. Se lo tendría que mirar porque en los territorios con tradicional comportamiento nacionalista, las derechas españolas, en el País Vasco y en Cataluña, ¿por qué el Partido Popular no tiene respuesta en esos territorios? Porque no entiende España. Así que abandonen Venezuela y vénganse a España, que hay muchas cosas que hacer. O sea, aquello que en pleno siglo XVIII llevó a alguno a decir que había que bombardear Barcelona cada 50 años, lo va a resolver Carmen Calvo en un ratito. Y la culpa la tendrá, si no funciona, si no sale bien, el Partido Popular. Pero vamos a ver, alguien debería decir a la señora Carmen Calvo que la última diada ha sido la que menor representatividad de los ciudadanos ha tenido. Creo que ha sido un 41% de seguimiento, la más baja desde que el independentismo, digámoslo así, se hizo masivo. Entonces, yo soy de los que piensa que el 155 en Cataluña fue muy diluido, pero también soy de los que piensa que efectivamente hizo algo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es, Carmen Calvo parece que no obedece a las cifras objetivas, obedece más al relato, a la construcción de la narrativa, y volvemos a lo mismo, a todo ese marco de caos en el que pretenden envolver cualquier noticia para hacer lo que realmente quieren hacer. En el caso de Cataluña, yo creo que el PSOE sabe que tanto el referéndum como la autodeterminación, como absolutamente todos estos términos son inconstitucionales, es decir, que se les puede caer todo el peso de la ley a ellos, y están en un escenario de máximos. Cataluña lleva desde el siglo XVIII pidiendo privilegios y el Estado se los lleva dando. ¿Qué ocurre? En 2018 Madrid ya la adelantó como primera potencia económica nacional y entonces, claro, hay que aumentar la máquina de pedir privilegios. Yo creo que una de las cosas más importantes que se van a negociar en esa mesa bilateral es la hacienda propia. Una hacienda propia que Bartomeu Romer... Y la justicia. Y la justicia, por supuesto. Eso por supuesto. Bartomeu Robert ya la pidió en 1901 a Sagasta, una hacienda propia que Jordi Pujol en 1983 rechazó porque le daba miedo aquello de tener que ingresar con las implicaciones que ello conlleva. Y ahora, claro, que cuando ve a País Vasco o Navarra poniendo así la mano en cuartos oscuros que no sabemos muy bien de dónde sale ese cupo, pues digámoslo así que es apetecible. Ya en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera no estuvo el consejero de Hacienda de la Generalitat, estuvo el viceconsejero y bueno, en fin, yo creo que aquí va todo de un escenario de máximos para luego meter la política de verdad, la que hace daño, poquito a poco, porque si algo sabe la izquierda es ir poquito a poco. Daniel, tú has recordado que a Pujol no le interesaba la cosa recaudatoria, porque recaudar es feo. Le empezó a interesar después de los pactos del Majestic, de un tal Aznar, ¿recuerdan?
Cuando un tal Aznar decidió darles el 15% de la recaudación del IVA y después el 30%, ¿vale? Ya le empezó a interesar a Pujol la cosa, ya no le importaba ser recaudador. Estas cosas que tiene la sutileza del nacionalismo, que a veces, según lo que yo saco a cambio, ahora entiendo yo por qué tenía tanto interés en que le transfirieran las prisiones. Claro. Ahora por fin lo entiendo. Yo pensé que era una cosa del 3%, pero no, ahora lo entiendo de verdad. Mientras yo tenga la llave de verdad de aquello, no os preocupéis. Javier. Bueno, para la señora Carmen Calvo y para el gobierno, Cataluña es un Estado ya en forma independiente. Es decir, cuando tú aceptas una comisión bilateral, cuando tú haces una cumbre con el señor Torra y el Torra organiza allí una reunión bilateral como si hubiese venido Macron y Pedro Sánchez acepta eso, tú a la opinión pública, el mensaje que trasladas y a la opinión pública internacional es que Cataluña es un país. Ya es un Estado independiente. Por lo tanto, lo que decía Daniel, que yo discrepo, el 155 para mí no hizo nada, fue una chapuza. Podría haber sido aplicado con dureza, que el PP es cierto que dice que Ciudadanos y el PSOE no lo habrían apoyado, para controlar las aulas y poner fin al adoctrinamiento ya independentista, para intervenir TV3 y garantizar la pluralidad, para hacer que Cataluña realmente funcione y se dedique a la prioridad de sus ciudadanos. Es que Cataluña no funciona nada, es que vas por Barcelona y los comerciantes se están yendo. A ver, si yo estoy de acuerdo contigo en eso, lo único que digo es que un 155 con complejo, y Cataluña necesita un 155 sine die, porque llevan 40 años adoctrinando y por lo tanto Cataluña necesita una rehabilitación de muchos años porque se han generado años y años de odio en las escuelas y esos chavales cuando vayan cumpliendo 20, 30, 40 años van a seguir odiando a España y por lo tanto la masa social independentista va a seguir creciendo y al final veremos dentro de unos años cómo Cataluña podría independizarse. Si nadie toma el toro por los cuernos. Estoy de acuerdo, Javier. Yo he dicho que es un descafeinado. Con este es gobierno, lo primero que he dicho, un 155 descafeinado. Se tenía que haber hecho mucho más, pero algo se ha hecho. Bueno, los ciudadanos... Yo discrepo, fue una chapuza para las elecciones rápidas. Luego lo discutís en alguna pausa, pero los ciudadanos se preguntan, bueno, pero vamos a ver, que la Forcadell sale para cuidar a su madre de la cárcel, que el otro sale porque le ha ofrecido trabajo Jaume Roures, el de Mediapro, pero bueno, ¿esto qué cachondeo es? ¿Quién se queda en la cárcel? Lo vamos a ver después de la publicidad. Pero vayan reflexionando, porque resulta que ayer salió de la cárcel Rodrigo Rato, que sigue ahí en Soto del Real. Hace un frío tremendo en Soto del Real en invierno, no se crean. Bueno, lleva ahí 15 meses y ayer salió con el primer permiso carcelario. Hasta ahora no ha salido ni un solo día, estaba allí metidito. Rodrigo Rato lleva más de un cuarto de condena cumplida, bastante más. Y no le conceden la semilibertad. Esa semilibertad que van a tener algunos de estos golpistas. Ya sé que me salto a la pata a la llana la comparación entre los delitos que motivaron las sentencias que hace que unos y otros estén en la cárcel, naturalmente. Pero lo digo para que ustedes empiecen a reflexionar sobre si estos golpistas que están en la cárcel por haber dado un golpe a la Constitución y al Estado de Derecho español son tratados generosamente por el gobierno o no. Me sirve el caso de Rodrigo Rato porque es el más reciente, no por otra cosa. Podemos poner cientos de miles de casos. Si les hablo de los presos comunes, ¿se imaginan a un preso común, un ladrón, un delincuente, diciendo, no, es que tengo que ir a cuidar a mi madre, es que mi madre está, mire, ve, amor de madre, lo tengo aquí tatuado, me voy mañana, o lo otro, no, es que me han dado trabajo. ¿Alguien se imagina que a uno que está cumpliendo condena leyó en las ofertas laborales? Después de la publicidad arrancamos con este asunto. Bueno, ustedes se deben preguntar, ¿es verdad? Si ha salido fulano, si ha salido mengano, entonces ¿quién queda? Bueno, queda Polifemo, Oriol Junqueras, este sí, seguro, claro. El día que salga veremos si es el único preso que sale de la cárcel sin haber adelgazado allí. No me extrañaría. Pero en cualquier caso, hemos hecho un repaso de los que siguen yendo allí. No se sabe si porque comen mejor allí que en otro sitio. Ojo, que están en Lledoners, que eso es una cárcel de lujo, una cosa estupenda. De ahí que quisiera el viejo Pujol las competencias penitenciarias. Les hemos preparado un breve resumen. ¿Quién está dentro y quién está fuera?
5 de los 9 presos del Procés ya disfrutan de un régimen de semilibertad. Fueron condenados por sedición y malversación a entre 9 y 13 años de cárcel, pero apenas 4 meses después de la sentencia del Supremo ya salen con regularidad de prisión. Ortega Smith lo denunció esta semana en el Congreso. Les han puesto todo tipo de privilegios y preferencias en esas prisiones. Reciben a los periodistas, despachan como si estuvieran en la sede de su partido. Eso no lo hacen los presos normales en otras prisiones, pero allí sí, porque son sus presos, los presos del Procés. Efectivamente, el artículo 100.2 del reglamento penitenciario permite que los presos puedan salir a trabajar o realizar voluntariados y que solo tengan que dormir en prisión. A él ya se han acogido, gracias a la Generalitat, 5 de los condenados: Carme Forcadell, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Continúan en prisión Oriol Junqueras, Josep Rull, Raúl Romeva y Jordi Turull. Pero ojo, porque Turull ha salido en incontables ocasiones para cuidar de su padre, lo que previsiblemente seguirá haciendo. En Vox también denuncian el agravio comparativo con el resto de presos. Solo el 10% de los presos en Cataluña han podido acogerse a esta medida excepcional del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. En realidad, solo 405 de los más de 6.000 encarcelados en las prisiones catalanas disfrutan de esta situación. Los presos del Procés, al igual que en su día Oriol Pujol, sí viven en semilibertad. Don Asís, ¿qué le parece? Bueno, aparte de la evidente prevaricación y del evidente trato de favor, porque no se trata, es que no se trata solo de que salgan, es que viven como en un, como en un hotel, me refiero, en fin, con un régimen absolutamente escandaloso. Pero si te das cuenta, si nos damos cuenta, las reuniones entre el Gobierno y la Generalidad ya no están intentando conseguir lo real, sino lo simbólico, porque lo real ya lo tienen conseguido. ¿Qué quiero decir con esto? La libertad de los presos ya la tienen. Si es que estos presos están ya casi en casa, muy poco después, y van a estar más en casa dentro de poco. Ellos lo que quieren es el indulto, es el perdón, es la amnistía, como le llaman, pero eso es simbólico. No quieren que sus presos vivan bien porque ya viven bien, sino que lo que quieren es que sea reconocido que no son delincuentes. Claro. Y lo mismo va a ocurrir con lo fáctico en relación a las competencias de Cataluña. Es decir, el Partido Socialista ya está en la vía de reconocer a Cataluña como una nación, gravísimo error, en perjuicio fundamentalmente de los reprimidos y oprimidos que son los catalanes. Y, por supuesto, está preparando una reforma por la parte de atrás de la Constitución y por eso tiene que controlar el Tribunal Constitucional. En este momento, el problema, la razón por la que el PP no debe pactar en absoluto con el Partido Socialista es porque lo que se quiere no es orientar en un sentido o en otro la jurisprudencia constitucional. Lo que se quiere es conseguir que se haga cualquier tipo de ley y el Tribunal Constitucional calle. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere Cataluña? Lo fáctico. El Partido Socialista está dispuesto a cualquier cosa que pueda sin que se levante, con ciertos límites, porque claro, el crimen tiene... Pero lo simbólico, ¿qué es lo simbólico? Y termino de esta reunión. Lo simbólico es que sea de igual a igual, que se escenifique que son dos países negociando en igualdad de condiciones, etc. Bueno, eso es saltando algo muy importante, porque claro, es que el disparate, la torre se tuerce tanto, la torre inclinada, que al final damos por bueno lo que no es bueno. Este debate no se puede sostener en una mesa bilateral fuera del Parlamento. Este es un debate que se hurta a la democracia. Claro. Si se hace de este modo, esto es una perversión del sistema. Bueno, pues ya, como estamos todo el día hablando de si va este o va el otro, se nos olvida lo fundamental. Javier. Bueno, que aquí hay un pacto del PSOE con los separatistas, por el cual el señor Sánchez es presidente del gobierno. Sí. Rebajar el tipo de la sedición a la rebelión y saber que las competencias están transferidas a Cataluña y que los presos iban a estar en la calle en breve. Es decir, ese pacto, sin luz ni taquígrafos, que se ha hecho a espaldas de todos los españoles, está hecho y le dio el poder a Sánchez. Y es lo que estamos viendo. O sea, yo fui de los primeros que dijo estos señores van a estar en breve en la calle. No, están locos, tienen unas condenas de rebelión. Se cargaron al abogado del Estado. Edmundo Val se tuvo que ir a Ciudadanos. Controlan la Fiscalía. Rebajan el tipo de la condena a pesar de que había juristas que decían que era un delito de libro de rebelión porque hay 340 y pico actos de violencia y los vimos con nuestros ojos acreditados por la Guardia Civil. Esto en cualquier país serio era un delito de rebelión.
diga un juez provinciano de Alemania lo que quiera, pero fue una rebelión en toda regla que Junqueras reconoció que necesitaban a la algarada de la calle para llevar a cabo su declaración unilateral de independencia. Por lo tanto, es una hoja de ruta delimitada que solo Sánchez, Iván Redondo y los separatistas saben los pasos, y nosotros simplemente tenemos que advertir a la opinión pública que todo lo que estamos viendo, el Hotel Lledoners, todos los privilegios que están gozando, que celebran hasta cumpleaños, lo de Fon ahora trabajando con MediaPro, eso está todo delimitado, que estos señores iban a vivir con total libertad y que no iban a aprobar la medicina que está probando Rato o otros presos condenados por delitos mucho menores, sí, que se han comido años y años de prisión en Soto del Real pasando un frío, como bien decía Javier Orcajo. Por lo tanto, me parece que es una vergüenza. Estos señores son unos golpistas, unos delincuentes, no merecen ser indultados y merecen cumplir prisión en Soto del Real y no en el Hotel Lledoners. Lo de celebrar los cumpleaños debe ser que se ha puesto de moda, ¿no? En las instituciones. Y entrevistas y todo tipo de cosas. Bueno, Irene Montero me han dicho va a celebrar su fiesta pijama en el Ministerio de Sanidad. En las instituciones, digo, sí. En breve, en fin, ¿no? a la pobre niña la tiene en pijama todo el día. Eso me también. has dado un miedo cuando has empezado a decir bra. También es objeto de debate, si queréis. Pero en relación con lo de la política penitenciaria, me parece importante que expliquemos que los 3 grados que hay, que la gente escucha, primer grado, segundo grado, tal, no es una manera de clasificación de los presos, ni en función de su peligrosidad, no, simplemente es una manera de regular en qué momento se puede acceder a determinados permisos, y en concreto de los que estamos hablando, los que refleja el artículo 100.2 que veíamos antes en el vídeo, hacen exclusiva alusión a la exclusividad, valga la redundancia. Entonces, si de 9, 5 están ya accediendo a ese tipo de permisos, es que por sí misma, por la propia definición, no es excepcional la situación. Lo que están tratando es de hacer un tercer grado, que es el régimen más abierto de todos del cumplimiento de la pena, de una manera indirecta. Y por completar lo que decías, Asís, ellos no quieren solo el simbolismo de que se reconozca la amnistía y tal. Hay una cosa que es mucho menos mediática, pero mucho más importante para ellos, que lo que quieren es la rehabilitación para el ejercicio de la actividad pública. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Lo otro tendrá que ser por la vía del indulto. Exacto. La amnistía tampoco se puede, ¿eh? Pero en la modificación del Código Penal no solamente está la excusa de reducir la pena que atañe a este tipo de delitos por los que han sido juzgados, para tener la excusa de sacarles, sino lo más importante, reducir lo que supone de malversación, que es la otra parte de las condenas que tienen, principalmente orientado a que Junqueras pueda ser candidato cuanto antes mejor. Por el pero a eso, perdona, a eso está dispuesto el Partido Socialista, está dispuesto a todo. Yo a lo que me refería es que el Partido Socialista está dispuesto a todo y lo que está buscando es una forma técnica de hacerlo, etcétera. Pero a ellos no les basta esto, quieren lo simbólico, quiero decir, ahora por eso están peleando públicamente por lo simbólico, porque lo fáctico ya lo tienen concedido. El Partido Socialista les ha dicho, lo vamos a hacer, pero a ver cómo. Daniel. Cataluña es un desastre, entonces por supuesto que quieren lo simbólico, porque todo lo que sea objetivo va en su contra. Entonces ellos construyen su narrativa, construyen su relato, y esto es algo que ya he comentado, en base precisamente a todos estos gestos que hemos dicho hoy aquí. Y creo que tenemos que tener en mente todos que el señor Junqueras ha escrito artículos en el Wall Street Journal desde la cárcel, alabando el proceso independentista y criticando a nuestro sistema judicial. El señor Junqueras ha negociado el pacto de investidura desde la cárcel. El señor Junqueras ha tenido reuniones con Pablo Iglesias en la cárcel, y eso para mí es sencillamente aberrante, porque el Código Penal tenía que ser igual para todos. Si el señor Rato tiene que estar 15 años o 20, no sé cuánto está, en Soto del Real, que lo esté, porque para eso está el Código Penal. Lo mismo que el señor Junqueras. El problema es cuando se dan las asimetrías. Ese es el problema. Y el problema es hacer un código penal a la carta, que es lo que quiere ahora mismo el socialismo para sus amigos, mientras a periodistas, políticos y gente no afín al régimen, pues seguirán castigándoles. Para mí eso es lo realmente importante y a donde el kit de la cuestión. ¿Por qué? Porque si no tenemos un código penal en el que confiemos como sociedad, de nada sirve lo que hemos debatido hasta ahora de la señora Delgado como en el Consejo General del Poder Judicial. No sirve de nada. Necesitamos unas leyes confiables, estables y predecibles para que luego la gente que sean las encargadas de ejecutarlas, de llevarlas a cabo, puedan ser también confiables y hagan un sistema democrático. Juan Carlos.
Fíjate los Puyol, ¿no? Lo que llevan... el padre es que no hay nadie ya que lo juzgue, y el hijo este salió también a los 4 días, ¿no? El Oriol. Pero fíjate, yo creo que el plan de Sánchez no es ese. El plan de Sánchez es de la Generalitat de Cataluña. Y lo está consiguiendo. ¿Y cómo lo está consiguiendo? Pues está partiendo al independentismo por la mitad. Los está cargando. Es decir, la clásica beligerancia entre la burguesía nacionalista catalana y la Esquerra, es que siempre han estado enfrentados, los está volviendo otra vez a enfrentar. Se está volviendo a poner en su sitio tradicional y se está metiendo en medio. Y cada vez está ganando más apoyos entre los ciudadanos catalanes. ¿A costa, además, de quién? De quien le robó la mayoría de la representación parlamentaria, que fue Ciudadanos. Y poco a poco se está haciendo ese hueco. Y su plan es que cuando lleguen las elecciones catalanas, que serán este año, es probable que el PSOE sea la fuerza más votada y gobierne la Generalitat con el apoyo de Esquerra y de los comunes. Pero déjame decir, porque has citado a uno de mis monstruos preferidos, que es Jordi Pujol. Mucha gente se pregunta y me pregunta, oye, ¿y cómo es posible que no haya sentencia, condena y que no hayan acabado la investigación? Investigación en la que hace año y medio que nada se mueve, no hay ninguna citación, ninguna declaración, nada. Bueno, porque el noble Estado español, mandando el Partido Popular, hubiera sido igual mandando el Partido Socialista. Es posible, no lo sé. Pero le asignó, o él se la tomó, también podría caber, la investigación del caso Pujol a un tal Villarejo. Y el tal Villarejo empezó a soltar pasta a una, al otro, a De la Rosa, a la novia del tal, a irse a Londres a ver si identificaba no sé qué historias. Y al final, como el método es tan inapropiado, es muy posible que se anulen las actuaciones por la intervención, por la toxicidad del tal Villarejo y de sus métodos. Todos ellos igual de repugnantes. Por ejemplo, miren, ahora que hablan de lo de las operaciones en las empresas del IBEX, en las que investigan los empleados del BBVA para espiarles, a ver si tienen contactos con periodistas, Javier Negre, imagínate. Qué historia, ¿no? Buah, es una historia alucinante. Que tenía pinchados 9.000 teléfonos, 17.000 llamadas, no sé cuántas historias. Espiados. Bueno, pues si quieres una página de periodismo fetén, de ese que te gusta a ti, de investigación, guay, repasa las medallas otorgadas por el Ministerio del Interior en época de Jorge Fernández Díaz y anteriores. Y vas a descubrir nombres femeninos de colaboradoras de Villarejo en grandes operadoras telefónicas, empleadas de grandes operadoras telefónicas. Tal era el poder que tenía el tal Villarejo en el Ministerio del Interior, que le decía a quien correspondiera, al secretario general o no sé qué, le decía, mira, a estas chicas que me ayudan tanto, a estas las premias y les dais una medallica. ¿Qué te parece? Flipo. Así ha funcionado el país nuestro. Don Pablo, perdona que... No, en absoluto. Que he usurpado el uso de la palabra. Estoy escuchando y muy a gusto debatiendo con los compañeros. Vamos a ver, yo entiendo que haya escepticismo con los resultados de la mesa de diálogo. Vamos a ver en qué se concretan. Pero hay que decir que al menos es una respuesta política a un tema político, que es que hay un porcentaje de catalanes que piden la independencia, hay una mayoría de españoles que no están de acuerdo con la independencia y luego hay un marco legal que no permite esa independencia. Artículo 2 de la Constitución habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Es decir, se remacha que no es posible la independencia. Entonces, hay una vía legal para cambiar eso, ¿eh? Hay una vía trapacera y una vía legal. Bueno, hay una vía legal que es reformar la Constitución, claro, pero que no parece previsible a corto plazo. Entonces, pues se siente. Vamos a ver si el Partido Socialista mejora la situación de Cataluña o la empeora. Pero lo que está claro es que el Partido Popular no parece que haya tenido buenos resultados en la gestión de Cataluña. ¿Tuviste los disturbios de Barcelona? Yo estuve allí, con Barcelona ardiendo. ¿Tú crees que el PSOE ha mejorado? ¿Con Marlaska comiéndose una hamburguesa mientras Barcelona ardía? Al menos con el PSOE, los Mossos
la policía y la Guardia Civil estaban coordinados, no como el 1 de octubre que los Mossos estaban boicoteando a los cuerpos de seguridad del Estado. No, recibieron órdenes de no atacar a los delincuentes que quemaron Barcelona por órdenes de la Apreteu Torra. Sí, por supuesto que eso hay pues habría arreglado en un día los disturbios. Bueno, la fuerza no parece que, y el 155 no parece que hayan mejorado la situación de Cataluña, y luego te daré datos estadísticos. En cualquier caso, vamos a ver qué hace el Partido Socialista. Lo que parece claro es que el Partido Popular no ha mejorado la situación, más bien la ha empeorado. Le convocaron 2 referéndums ilegales durante la etapa de Mariano Rajoy. La respuesta de Rajoy, que yo conozco, igual vosotros me decís otra, fue solamente una: reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional ejecutara sus sentencias. Bueno, ¿el Partido Socialista qué está haciendo? Bueno, pues está intentando que haya un diálogo institucional. Hay y ha habido una cooperación en la crisis de seguridad a la que tú te referías entre Mossos, Consellería y los cuerpos de seguridad del Estado. Ha habido un Consejo de Ministros en Cataluña y se está intentando, dentro de la ley, porque Pedro Sánchez no quiere ser inhabilitado, y si hace un referéndum ilegal será inhabilitado al día siguiente, dentro de la ley está intentando mejorar la situación de Cataluña. Es cierto que la unidad de España es un bien constitucional a proteger. Ahora bien, se puede proteger con acierto o con desacierto. ¿Cuál ha sido el resultado de las políticas del Partido Popular? Les doy algunos datos estadísticos del CEO catalán. Noviembre de 2011, apoyo a la independencia de Cataluña, 28,2%. Noviembre de 2013, con Rajoy en Moncloa, 48%. Bien, apoyo del Partido Popular en Cataluña. Apoyo de todos los ciudadanos de Cataluña, es decir, porque está claro que los independentistas no voten al PP, pero los ciudadanos de otras ideologías le pueden votar. Ahora mismo tiene 4 diputados en el Parlamento, es decir, no tiene grupo parlamentario propio, y tiene 2 diputados de 48 en las Cortes. De los 48 diputados que representan a Cataluña en las Cortes, solamente 2 representan al PP. Bueno, a mí me da igual, pero si sumas los constitucionalistas, el sumatorio, ¿sabes lo que dice? No sé si poner al PSC entre los constitucionalistas o no. Pero yo creo que ya si no lo pongo, si no lo pongo, sé lo que dicen los números del Parlamento de Cataluña, ¿eh? En las últimas elecciones, quizás en las que vengan sean diferentes. Exacto, yo quería decir que hoy por hoy la más votada fue Inés Arrimadas. Hoy por hoy la más votada fue Inés Arrimadas. Muy rápido. 11 de septiembre de 2019, la diada con menos participación desde que empezó el proceso. Será obra de Sánchez. 600.000 asistentes, 400.000 menos que en 2018 y 1,2 millones menos que en que hace 5 años. Y eso tú lo atribuyes al 155 y algunos pues no lo comparten. Bueno, yo tengo que avanzar. Lo siento, pero tengo que avanzar. Porque el próximo cheque de la chequera de Pedro Sánchez tiene que ver con la economía, y mucho. La obsesión ahora es armonizar fiscalmente. La igualdad fiscal de los españoles se dice eufemísticamente. Cuando alguien de izquierdas quiere armonizar algo, es que lo quiere armonizar al alza. No bajar los techos, las barbaridades que están pagando en sucesiones, en donaciones y en patrimonio en algunos de los tradicionales feudos socialistas. Por ejemplo, Aragón, por ejemplo, Asturias, hasta hace 4 días Andalucía. Mira que de pronto los andaluces han espabilado y empiezan a liderar estadísticas de crecimiento del empleo. Ya ves de todo. ¡Pah! Es que está claro, todo va ligado. Oye, ¿cómo el impuesto de sucesiones y donaciones? Pero si eso ha pagado ya, ha tributado cuando lo ganó el abuelo, cuando lo ahorró el padre, por ahorrar, por ganarlo, por cuidarlo, por tenerlo. Y encima cuando se muere va a tener que pagar una vez más. Oiga, esto es una barbaridad. Ahora, esa armonización lo que lleva es un objetivo, ponerle la prueba a la Comunidad de Madrid. Es insoportable, porque es el ejemplo de la Comunidad de Madrid de que cuando uno baja impuestos la economía chuta. La curva de Laffer se llama esto. Está históricamente demostrada y al Partido Popular en Madrid le ha funcionado. Bueno, pues hay que ponerle prueba porque es el ejemplo del mal camino. Hay que llevar a la gente al expolio fiscal, no a la libertad, ni consentir que prospere la gente más o menos bien con alguna cosa que es de sentido común. Este impuesto de sucesiones y donaciones no debe ser modificado, tiene que ser suprimido, porque es único fiscalmente en Europa, porque es un escándalo monumental. En cambio aquí estamos, pues lo mismo que con las tasas, la Tobin y la Google, estamos para poner tasas. Ya nos advierten de Washington, ya nos advierten. Total, ¿para qué? Para
pillar 2.000 millones y para sacar el cuello por ahí diciendo, mira qué gallito soy, que he desafiado a Trump. ¿Para recaudar cuánto? Se dijo 1.200 millones. En la realidad ya las últimas cuentas que ha hecho Marijesu dicen que no, que a tanto no van a llegar. Las hipótesis más favorables se quedan muy, muy lejos de esos 1.200. Vamos a escucharla. El proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales. La previsión de recaudación es de 968 millones adicionales al sostenimiento de nuestras cuentas públicas, previsión que está minorada respecto a la presentación anterior debido a la ralentización de la economía y a las series que otros países también, con la puesta en marcha del impuesto, nos han permitido visualizar. Bueno, ya se han rebajado. A pesar de eso, pues Washington nos advierte. Se van a quedar con unos pocos de aranceles que les vamos a poner porque no nos gusta que a nuestras grandes tecnológicas les vengan con zarandajas. Y a ver si está España como para que Amazon no instale su central de ventas europeas aquí, o Google, o Facebook. ¿O qué se creen? ¿Que no se comunican? ¿Qué se creen? ¿Que hay barreras entre unas y las otras, entre las grandes de los TICs? No, señor. Por cierto, ha habido un tertuliano aquí que ha dicho, cuando ha visto a la Montero, no voy a decir quién lo ha dicho, pero ha dicho, ni para concejala en Villanueva del Pardillo. No sé si por lo del Pardillo, no lo sé. Pero en cualquier caso, a donde no mandaría yo a ninguna reunión internacional, Kiotos, protocolos, ni nada de tal, es a Teresa Rivera. ¿Por qué lo digo? Vean y juzguen por ustedes mismos, pero yo creo que es bastante obvio lo que se ve, que lo suyo y las tecnologías han dado un poco reñido. Esto se suele hacer con celo, querida amiga. Así es muy complicado. Claro, y la imagen que proyecta esta señora, pues que es vicepresidenta del gobierno. Bueno, pues ya ven, ahí lo tienen. No sé, yo no la mandaba muchas de estas cosas. Lo importante no es lo de la gafa, lo importante son las presiones, ¿no?, que ha habido a entes públicos. Hombre, claro. A Red Eléctrica. Esto es una cosa. A Red Eléctrica sacó a pellizcos a Jordi Sevilla, al que iba a enseñarle economía en 3 tardes a Zapatero. Sí. Y luego está la cosa esta rituaria, que la mitad de las veces se explica fatal. Dice, no, porque el Partido Popular hizo una reforma laboral que introdujo que los trabajadores pudieran ser despedidos por tener bajas médicas. No, vamos a ver, pero vamos a ver, si eso lleva 40 años legislado y no son las bajas médicas de larga enfermedad que un trabajador vaya a ser despedido por tener cáncer o Alzheimer o una cosa grave. No. Estos son la reiteración en las bajas laborales. Es otra cosa y además es bastante vieja en nuestro ordenamiento laboral. Así es que dejémonos de hacer gestos para la galería, para presumir de que yo me enfrenté a Trump con la tasa Google o para hacer bobadas con las bajas laborales, porque en el fondo eso es una chorrada, una absoluta chorrada, tanto esto como la Tobin, que no van a ser capaces de recaudar entre las dos ni 1.500 euros. Por cierto, las han quitado. En Francia han tenido las dos, la Tobin y la Google. Y la Google no la llegaron a poner porque el señor Macron dio marcha atrás. Claro. Y la Tobin la tuvieron un año y la quitaron, porque no recaudaba nada y porque aquello era un atraso y un salto atrás. Hasta el propio Tobin dijo que se arrepentía de su invento, la tal tasa, porque era un despropósito la utilización. Bueno, y llegamos al último de los inventos, porque aquí vamos de susto en susto. Dice, bueno, haber pedido muerte. Claro, ya sí, pero es que aquí vamos de susto en susto. Yolanda Díaz, esta señora, comunista ella, que es la ministra de Trabajo. Y ella dice... ¿Ha trabajado esta señora alguna vez? Eso es insultante, eso que usted dice. Habrá sido funcionaria. O cajera. He preguntado. Bueno, en cualquier caso, esta señora dice que no, que cederles la gestión de la seguridad social a los del PNV no supone romper la caja única de la seguridad social. Mire usted, sorber y soplar al mismo tiempo es imposible. Es posible que de momento engañen al PNV, pero el PNV esto lo tiene muy estudiado. Lo que quiere es la gestión de la caja de los que pagan la seguridad social en el País Vasco. Así es que, vamos... Yo me doy por perdido en esto, ya veo claro por dónde van ustedes y a dónde nos llevan. Y, bueno, pues casi me quedo con lo que dice Felipe González, que mira que nos gustaba poco Felipe González. Y al final hemos aprendido a valorarlo, porque claro, comparado con lo que tenemos, pues ni a la hora de explicarse, ni a la hora de tener cierto sentido de Estado. Escuchen esto de Felipe González, porque es, como dice Carlos Herrera, para esculpirlo en piedra. Lo lamento, yo voto y todo el mundo sabe a quién voto.
pero no me siento representado. Lo lamento. No lo digo con alegría, lo digo con preocupación. Cuando vi el debate de investidura, se me cayeron los palos del sombrajo. Se me cayeron los palos del sombrajo. A mí se me cayeron el otro día viendo una sesión en el Congreso. Se hablaba, bueno, el vicepresidente Respondón, Iglesias, pues se puso hecho una fiera con Vox porque dice que está utilizando el caso de las menores en Baleares. Bendito sea Dios, si habría que utilizarlo desde las 8 hasta las 10 de la noche. Todo el día entero. Si es que consentir lo que ha pasado allí es para que no solo dimitan, sino que les corten las manos, los brazos, los pies a la mitad de la clase política balear. Pero si estaban en un instrumento público, pero si estaban tuteladas, ¿cómo que las prostituían? ¿Pero ¿qué me estáis contando? Y había denuncias. En fin. Y rechazaron investigar. Claro, pero luego sale el valiente, luego lo van a ver. Después de la publicidad, empezamos a la vuelta de publicidad y les prometo que lo primero es el tal Pablito Iglesias diciéndonos a todos lo que es legítimo cuestionar y lo que no. Y Valencia. Sí, pero los heavy estaban Baleares. Y es que todo lo político se degrada. Miren, ayer, sin ir más lejos, le dice el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias Turrión, a un periodista: vamos, no me jodas, camarada. Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Señorías, no creo que ni uno solo de los 350 diputados y diputadas de esta Cámara, independientemente de su ideología, tenga la más mínima duda de que hay que intervenir para evitar que esa situación vergonzosa se tenga que terminar. Y creo, señorías, que sus propios votantes se indignan cuando ven que ustedes utilizan un elemento como este para hacer la más baja política. La más baja política es consentir que no dimita a nadie por este sucedido del cual nos avergonzamos, es cierto, todos los españoles. Yo admito que usted también se avergüenza, pero demuéstrelo, porque en política esto, ya sabe usted que lleva algunos años en esto, que tiene que pagarlo alguien. Lo mismo que le exigiría usted al Partido Popular, hágalo en Podemos, exíjaselo a Francina Armengol. Y esto es bastante sencillo. ¿Pero qué le vas a exigir a un tipo que ha llevado en sus listas en Ávila una asesina? Ya. Es que no se le puede exigir nada. Supongo que esa es la clave. Esa es la bajeza moral de Podemos. No se le puede exigir nada porque han puesto el listón tan bajo que es que ya nos esperamos cualquier cosa, ¿no? Lo que pasó en Baleares, el gobierno lo sabía, hubo denuncias y no investigaron. Y había menores prostituidas desde varios años antes. Que no nos olvidemos tampoco del caso en Valencia, que parece que es una situación bastante común en determinadas zonas con los servicios sociales, como se gestionan bajo esos gobiernos. En el caso de Valencia, el marido de Mónica Oltra ha sido condenado por exactamente lo mismo, siendo trabajador de un centro tutelado. Ya es exmarido, pero era su marido mientras cometió el delito. Y intentaron disuadir de la investigación a la afectada de denunciar y de tramitar la denuncia, y se tramitó porque insistió con el argumento de que este señor es alguien poderoso, no va a llegar a nada. No sigas adelante. Pero lo que quería decir, yo he dicho al principio del programa y me repito mucho últimamente, que el gobierno está en una deriva chavista o en unas políticas chavistas. Esto que acabamos de ver de Iglesias es uno de los ejemplos claros, es decir, te intentan controlar y tú lo que haces es insultar a la oposición, es decir, oiga, usted es un repugnante hasta para un fascista. O sea, un señor que está siendo cuestionado por qué no permite la investigación del caso seguramente moralmente más grave de la democracia española. Claro, y dos cosas más. Se imagina, es decir, ¿cuántas portadas tuvo el señor Camps por la supuesta, el supuesto regalo o pago institucional de unos trajes por los que no solo no salió condenado, sino que fue absuelto? Es que solo en el país creo que hubo 280 portadas en un solo año, y estamos hablando de la prostitución de 16. Bueno, y esto es chavismo, es decir, ¿qué? ¿Me dices a mí usted esto? Tú eres un fascista. Esto es chavismo puro, esto sí es chavismo puro. Pero el chavismo puro no solo está en Iglesias, está en Marisú Montero. Es que Marisú Montero coge alegremente, es decir, nosotros no nos vamos a arrodillar ante los Estados Unidos. Hombre, todavía no tiene
todavía no tiene el nivel de entrar en la ONU y decir aquí huele a azufre, ¿no? Como decía el asesino sanguinario Chávez, tan respetado ahora. Pero lo que quiero decir es que los cientos de miles de trabajadores que perderán su trabajo por culpa de estas cosas, por supuesto, no sabrán que es por culpa de esta irresponsable. ¿Tú sabes de quién me voy a acordar yo cuando vayamos dentro de unos años a Estados Unidos y no nos dejen entrar por estas alianzas con el chavismo, con Irán? De María Jesús Mantero, de Pedro Sánchez, de toda la tropa. Disfruten lo votado, le diré a los socialistas, porque esas fotitos con Irán, esas fotitos paseando a Miss Delphi en el aeropuerto de Barajas no salen gratis. Ahí quería yo llegar. Con el tema de los aranceles. Ahí quería yo llegar, al paseíto de Ábalos con el escolta, el mamporrero, que es consejero de Renfe. Pero por su valía. Alucinante. Bueno, pero es que cada minuto que pasa con este drama de Delsi y tal, del cual se burla mucho Maduro, sí, pero es que es tan divertido, esto es tan genial. Resulta que este gobierno hizo de palanganero del régimen de Maduro. ¿Cómo? Tratando de convencer al tío del Elíseo, a Macron, o a la señora, no sé cómo se llama, el palacio de la presidencia alemana, a la señora Merkel, de que no debían recibir a Guaidó. No me imagino, bueno, el éxito que tuvo el enviado de la ministra de Exteriores a negociar esto es muy descriptible. En los dos casos se vieron con Guaidó, ¿verdad? O sea que aquí fracasaron estrepitosamente. Pero bueno, y las explicaciones de la índole política, pues seguimos con Carmen Calvo, que no pisó el suelo español y parece que está trabucada en esto. Vamos a escucharla. Es que no hay caso. Si lo hubiera, la Unión Europea nos habría dicho algo. La vicepresidenta de Venezuela no entró en territorio español, no hay más. Yo comprendo que a las derechas les interese esto muchísimo, pero yo les recomendaría que les interesara un poco más España. Hombre, nos interesa a la derecha, al centro y a los que somos personas con dos dedos de frente. Dice que traía 80 maletas este convoy, sale como a 6 por persona, algo así, ¿no? Y uno dice, pues traerían dinero, Hubo alguien que se llama, tampoco muy de derecha, Sana Oramas, que dijo que llevaban oro. Yo no lo sé, si llevaban oro o no lo sé. Lo que sí sé es que hacen con el oro los maduristas o los chavistas, el régimen venezolano, que en Ciudad Bolívar monta una serie, 960 kilos en lingotes de oro precioso. No sé qué significa oro precioso. Debe ser de un alto quilataje, no lo sé. En cualquier caso, los montan en una avioneta que luego van a ver, también menudo invento, y lo dirigen a Aruba con el propósito secreto obviamente, de sacarlo de ese país, donde hay mucha necesidad de divisas, donde faltan cosas básicas en la sanidad, en la alimentación, en los sueldos de los funcionarios, en mil historias. Bueno, pues ahí ven cómo los que detienen a este chisme en Aruba, que es legislación holandesa, por cierto, ahí están tirando al suelo los lingotes. Estos que están detenidos pues, son los que pilotaban o copilotaban el avión que salió de Strangis de suelo venezolano. Porque ya entenderán ustedes que hay que comprar muchas voluntades para mantenerse en el machito. Y supongo que cuando ya tienes claro que te quedan 6 minutos en el machito porque Trump no se anda con historias y ha cogido una compañía rusa que colaboraba con ellos, Ursev, y les ha amenazado con no sé qué y se retiran, ya veremos lo que sigue haciendo Trump, pues lo que hacen es llevarse la pasta a Madrid, lo que hacen es llevarse la pasta a los paraísos caribeños, a donde pueden se llevan el oro, la plata, las sortijas y los billetes, que también. Esto a mí me produce tal repulsión. Ojo, Carmen Calvo, que ahora sí que voy a tirar con bala. Sí. Me produce tanta repulsión a mí, que supuestamente, pues a lo mejor alguien dice que soy muy de derechas, que a Felipe González, tu ídolo de hasta hace 4 días. Escuchen. Y con independencia de cómo se haya producido el encuentro entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta del gobierno de Maduro, ¿qué le parece? Es que no debe haber pasado por España. No debería haber pasado por España. Pues pasó, pisó suelo español, en fin, y hace reír a Maduro. Yo me alegro que Maduro en sus últimos exceptores tenga algo de lo que reírse, porque claro, a la que sale a la calle y ve manifestaciones y empieza a morir gente, eso no es para nada divertido. Escuchemos a Maduro. Delcy se ha convertido en una estrella de la televisión y del cine español. Delcy Gay se llama la novela
de Delcy en España, la mujer más famosa de España, Delcy Rodríguez. El futuro de España depende de Delcy. El de los niños de Delcy. De Delcy, afortunadamente, en España no depende más que la continuidad de este gobierno, según lo que digan las autoridades legales. Don Javier Negre. Algunos periodistas nos acusan de alarmismo sobre qué llevaban, ¿no?, esas maletas. No lo sabemos, es que no pasó ningún control de seguridad. Cuando hablan de oro, cuando hablan de otras historias, hay que recordar que Venezuela es un narcoestado. Que tiene un tal Diosdado Cabello, perseguido por la DEA por dirigir un cártel de la droga, el cártel de los soles, muy conocido y muy importante. Si no pasa control de seguridad esa maleta, a saber qué llevan. Pero aquí lo importante es que hay una guerra abierta entre Marlaska y Ábalos por echarse la culpa mutuamente. Ábalos de que estaba avisado interior, de que fue toda una encerrona, y Marlaska de que Ábalos tenía más responsabilidad, y solamente hay que ver la estrategia de defensa de ambos en las firmas de los artículos que se están publicando estos días en la prensa española, que ponen de manifiesto la disparidad de contradicciones o de criterios dentro del mismo gobierno. Es decir, uno dice una cosa, el otro otra, y lo cierto, yo conozco a Ábalos personalmente, y lo único que puedo decir, de lo que he podido hablar con fuentes cercanas a él, es que él va allí por órdenes de sus superiores. Por lo tanto, aquí hay un pato que también tiene que pagar el señor Pedro Sánchez, porque esta señora, esta delincuente y cómplice de torturas en Venezuela, está perseguida en la Unión Europea, y allí sabía todo Dios que venía y nadie lo quiso evitar. Y a Ábalos le encomendaron la misión. Él hizo mal en ir a Barajas, pero seguía órdenes. Y yo quiero, como siempre, disparar a la caza mayor, ¿no?, entre comillas disparar, en el sentido, ir hasta el final. ¿Quién llegó? ¿Quién dio esa orden y por qué estaba Delcy ahí? ¿Y qué llevaban esas maletas, viendo lo que han metido en otros países y viendo las tramas de corrupción relacionadas con el narcoestado que hemos visto en otros países? Solo quiero eso. Porque si llega a ser una ministra de Fomento del PP, la llevan a la Corte Penal Internacional. Claro. Pues yo te voy a dar la respuesta. Mira, lo de la avioneta de Aruba, que es oro, eso no es ni más ni menos que la evasión de una materia para salvaguardar lo que pueda pasar. Es decir, porque tú el oro no lo puedes utilizar para comprar voluntades, es una materia física. Sí, pues. Lo que lo materializas en nada. Cambio, En cambio, la valija que llegó a Barajas, esa estaba llena de billetes de $100. ¿Para qué? Para comprar voluntades. Eso sí. ¿Y cuáles son unos de los que están recibiendo dinero de Venezuela? El Partido Socialista. ¿Y por qué Ábalos se le ordenó ir allí? Está haciendo una acusación grave. No, es que te lo estoy diciendo. Que el PSOE está financiado por una dictadura chavista. El Partido Socialista está recibiendo dinero de Venezuela. Y Ábalos fue allí para tratar de que eso se camuflara. Y como hay enemigos dentro del PSOE, pues esas cosas se filtran en un sitio. ¿Y cuál es la persona que está relacionada con todo esto y que condiciona que el Partido Socialista y Pedro Sánchez actúe de esta forma? Señor José Luis Rodríguez Zapatero. Hombre, claro. Y su embajador Morado. Y su embajador Morado. ¿Te has enterado? Investigado por 35 millones de euros. Hay una trama. 35 millones de euros no se le dan a una persona. Está claro. 36 no. Y el patrimonio de un expresidente del gobierno no aumenta tan fácil de la nada. Y no vas 37 veces a Venezuela. Esto es lo que le ha, y esto es lo que ha aflorado, no lo que ha recibido. Pero quiero decir que la violación del derecho internacional y la violación de las propias sanciones impuestas por la UE es que es evidente. O sea, quiero decir que es que no hace falta estudiar primero de Derecho para saberlo. El problema no es ese, el problema es cómo está... me estaba recordando ese argumento que daba antes nuestro compañero Pablo sobre los 100 días. Hombre, los 100 días se da no para los requisitos, sino para el ejercicio del poder. Entonces, claro, yo no pactaría o no acordaría el cuidado de una escuela de niños por debajo de 3 años con un pederasta, ¿no? Yo al marido de Mónica Oltra, por ejemplo, yo no le pondría de director de una escuela infantil, ¿no? Me parece que no esperaría 100 días para ver a cuántos niños ha violado. Pactar con unos criminales ya es algo tremendo. Y estos señores han pactado con unos criminales. Los delitos que se han cometido desde entonces, el problema no es solo que se estén cometiendo, porque estos criminales ayer han asesinado a gente en Venezuela.
el problema no es eso, no son los que están cometiendo. El problema es que en este momento los cómplices de los delitos que están cometiendo estos señores son los dirigentes del Partido Socialista que están colaborando con ellos. El Partido Socialista está literalmente ha tapado ya que sepamos, yo no sé si había 40 maletas o si había 80, pero ya hay, no lo sabemos. Pero ya hay una declaración ante notario y aparentemente, todavía no lo sabemos, unas cámaras que confirman que había 3 carros con 20 maletas que no sabemos. Es decir, quiero decir, eso hay una prueba iniciática, perdón, termino con esto, hay una prueba clásica en, digamos, en los círculos criminales, que es darle a alguien un sobre, ¿verdad? O hacer como hacer y que lo entregue a alguien, no, y que lo entregue a alguien, alguien no sabe si está dando dinero, droga o una orden de asesinar a alguien, o como hacía Trujillo, que obligó a una persona a pegar un tiro a alguien que tenía una capucha puesta. No sabes si estás matando a un hombre, una mujer, o a tu cuñado, o al marido o al novio de tu hija, como sucedió en una ocasión. Esto lo ha hecho el Partido Socialista Obrero Español. No sabe si con este dinero se está matando, violando. Bueno, mejor dicho, sí lo sabe, porque matar y violar es lo que hace la dictadura chavista. Es muy grave, entonces normalizar esto no es posible. En primer lugar, desde luego que lo de Venezuela nos produce gracia cuando ponemos las imágenes de Maduro, nos produce a mí personalmente pena, porque desde luego es una crisis política de orden internacional, pero antes que eso y de manera principal es una crisis humanitaria. Es una crisis humanitaria además de un pueblo hermano. Recordemos que los exiliados venezolanos ya superan a los sirios fruto de una guerra. Allí de manera oficial no hay declarada una guerra y la masa que tiene que emigrar, que abandonar su país es aún mayor que en un lugar donde hay un conflicto bélico. Segundo, ¿en calidad de qué va allí Zapatero? Es que estamos asumiendo que ese señor, ¿para quién trabaja? ¿Para sí mismo en calidad de expresidente de nuestra democracia? ¿Para el Ministerio de Exteriores y por tanto reporta u obedece órdenes del ministro de Exteriores y del presidente del gobierno? ¿A quién representa? ¿Y por qué trabajas, aparte de por convicción ideológica? Desde luego a mí me parece que el presidente Rodríguez Zapatero debería de pensar en calidad de qué va, nos lo debería explicar, y el Partido Socialista debería también compartir con todos los españoles qué encargos diplomáticos tiene ese señor y si va allí por amor al arte, por amor a sus ideas o por un sueldo. No lo sé, pero hasta Rajoy tragó con el papel mediador de Zapatero en Venezuela. Lo cual demuestra la maldad. Pero antes de darte la palabra, vamos a ver algo que nos ha preparado María Matos, con todas las versiones contradictorias. Partimos de una previa, que no sale en lo que nos ha preparado María, porque es un secreto de Estado. Quien tenía que haber atendido a la vicepresidenta era la ministra de Asuntos Exteriores. Y aquí hay dos versiones, yo no sé con cuál quedarme. Hay quien dice que estaba de viaje y hay quien dice que no sabría encontrar el aeropuerto de Barajas. Ahí lo dejo, María, cuando quieras. Buenas noches, Xavier. Pues sí, este escándalo podríamos convertirlo en una serie e ir cada semana desvelando algo nuevo, porque llevamos casi un mes conociendo nuevas informaciones que se convierten en contradicciones del ministro José Luis Ábalos. Así que vamos a ponernos serios y poner su versión sobre la mesa para contrastarla con el informe policial realizado por la Policía Nacional en colaboración con el CNI y la BOA, la Brigada Operativa de Apoyo. Lo primero que llama la atención, que suena raro, es que Ábalos dice que él acudió al aeropuerto a recoger a su amigo, el ministro de Turismo venezolano Félix Plasencia, y dice que lo hizo a título personal y que por eso no utilizó el coche oficial. Pero ¿cuál es la realidad? Según el informe policial, durante su desplazamiento al aeropuerto iba protegido por agentes de seguridad del Estado, por lo que se confirma que no era una visita de ámbito privado y que fue programada. Vamos con más cosas que no cuadran. Según la versión de Ábalos, sube al avión para evitar que Delcy pise suelo español porque lo tiene prohibido, y que en ese encuentro solo duró 20 minutos. ¿Qué pasó realmente? Ábalos recibió al avión acompañado de su asesor Koldo y también de personal de seguridad diplomática del Ministerio de Exteriores. La reunión dentro del avión no duró 20 minutos como él dice, sino 1 hora. Y en una de esas primeras versiones, que Ábalos después fue matizando, dijo que él, mientras estuvo en el aeropuerto, Delcy Rodríguez no había bajado del avión. Pero días más tarde se confirmó que eso no
era cierto y que además ella recorrió 4 kilómetros hasta la terminal y para llegar a esa sala VIP, donde por cierto también estuvo con Ábalos, con su asesor también Koldo, y Delcy Rodríguez pasó en esta sala unas 5 horas, prácticamente toda la noche desde que llegó su avión hasta que se fue. Y no solo ella, también las 5 personas de su equipo que la acompañaban. Según el informe, también sabemos que fue Koldo, el propio asesor de Ábalos, quien junto al equipo de Delcy fueron a sacar las tarjetas de embarque para que cogiesen ese vuelo comercial a Doha la mañana siguiente, tal y como así fue. Pero esto no termina aquí, porque hay algo que llama mucho la atención. En este avión viajaban 6 personas, sin contar con la tripulación: Delcy Rodríguez, el ministro de Turismo y 4 asesores de estos. Pero en ese avión se descargaron unos 40 bultos, 40 maletas, unas 6 o 7 maletas por cada persona. Es completamente desorbitado. Pero más lo es que una vez se descargaron del avión, se metieron en un coche diplomático de la embajada venezolana y que no subieron a la vuelta ni al avión de destino a Doha en el que iba Delcy, ni en el avión privado en el que llegaron. O sea que el contenido de esas maletas podría estar en España, ya que no pasó ningún tipo de control al salir del aeropuerto. Todo esto, señores, está grabado por las cámaras de seguridad del aeropuerto. Sería una prueba perfecta para saber cómo sucedió todo realmente. Partido Popular y Vox también pidieron que las grabaciones no se eliminaran, pero adivinen qué, el presidente de AENA es este hombre, se llama Maurici Lucena, fue diputado socialista en el Parlamento catalán, luego llegó también a ser número 2 de Miquel Iceta y también mantiene una estrecha relación con Pedro Sánchez. De hecho, formó parte de su comité de expertos para las elecciones de 2015. De momento, el juez ha exigido que no se borren estas cintas, pero veremos qué pasa. Hace poco. Bueno, muchas gracias, María. Pues no son pocas las contradicciones y, desde luego, Daniel, tú querías decir algo. Sí, bueno, esta es una historia de novela, ¿no? Con nocturnidad, con alevosía, con elementos de misterio, con desprecio de maletas. Efectivamente, o sea, es toda una novela policial. Curiosamente, hace un día de esta semana, pues revisando YouTube me ha recomendado un vídeo de José María Aznar del año 2004 en el Congreso de los Estados Unidos, en el que cuando le presentan como presidente del gobierno de España, los congresistas se tiran 1 minuto y medio aplaudiéndole. 1 minuto y medio antes de que empezara a mediar palabra el presidente del gobierno de España. Entre otras cosas dice que España era la 8ª economía mundial, el 8º país más importante del mundo. Entre otras cosas dice que España ayuda a construir Europa para, pues, su famoso eje atlántico, etcétera, ¿no? Me llamaba la atención cómo España ha pasado de estar en el Congreso de los Estados Unidos, en la cuna de la libertad y en la cuna de la defensa de los derechos y de la igualdad de oportunidades, a estar en los vídeos del señor Maduro o con Delcy aquí en España y en fotos de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Porque recordemos que el jefe de gabinete del señor Iglesias se ha ido a un puesto en Argentina. Entonces, yo creo que es una imagen muy ilustrativa de la evolución de este país y del riesgo, como hemos dicho ya varias veces esta noche, de chavismo en España. Hay una cosa en la que nadie ha percatado y a mí me llama la atención. Un ministro español que tiene como amigo al ministro de Turismo venezolano. ¿Qué clase de relaciones diplomáticas tenemos en nuestro gobierno, ¿no? Que yo, por supuesto, no me meto en las amistades de nadie, ¿no? Pero ya dice mucho de qué clase de gobernantes tenemos en el Consejo de Ministros. Si él era el chico de la cuadrilla de un matador de toros famoso, Carbonerito, pobre chaval, sí le ha tocado atender esto y se lo toman todos a mal. Encima se ha cabreado Grande Marlaska con él. Esto va de... él lo que teme ahora ya más que a nadie en el mundo es a que le echen todo el marrón encima de su cabeza y que le corten el cuello. ¿Por qué? Hombre, porque es un tío con peso en el Partido Socialista, tiene mando en plaza, se ve que tiene algo de mala leche y eso pues genera un caldo de cultivo de gente que no podemos llamar directamente amigos. Don Pablo. Sí, vamos a ver. Decía Unamuno aquella frase de me duele España, ¿no? A mí en estos momentos me duele Venezuela por el enfrentamiento que veo entre 2 sectores, con 2 presidentes, con la situación que tiene el país. Entonces, se puede analizar la situación de Venezuela desde muchos puntos de vista. A mí me parece prioritario
pensar en el futuro de Venezuela y en el bienestar de los venezolanos. Y entonces yo creo que deberíamos centrarnos en qué papel puede tener España en ese futuro. Para mí España debe tener un papel de mediación. España no es un país más de Europa en Venezuela, es un país con unas relaciones históricas, económicas, culturales muy importantes, y España debe conseguir tener interlocución con los dos sectores y debe conseguir que haya una solución de futuro y una solución pacífica y constructiva e integradora en Venezuela. ¿Para qué va Zapatero a Venezuela? Bueno, Zapatero está intentando hacer un papel muy difícil de mediación. Si a ustedes se les ocurre algún otro mediador comprometido y que pueda hacer bien ese papel, pues propónganlo y que alguien vaya a Venezuela para intentar esa labor. ¿Pero gratis o pagando? No lo sé. Y luego yo creo que es importante no hacer acusaciones sin pruebas de financiación de partidos. Yo creo que eso, por buena praxis periodística, política, yo rogaría que se siguiera esa línea. Yo creo que le ha faltado, perdona a Pablo, decir que en las maletas lo que había eran folletos de Fitur, que sois todos unos mal pensados. A ver, no hay dos presidentes en Venezuela, lo que hay es uno legítimo y otro usurpador. Eso no es lo mismo que dos bandos, no es un enfrentamiento entre dos grupos. Hay, según la propia legislación venezolana, un presidente encargado que es Juan Guaidó, reconocido por la inmensa mayoría de la comunidad internacional y en el caso de la Unión Europea de manera especial liderado por España, y en el otro lado lo que hay es un presidente que es un narcopresidente usurpador. Pero bueno, entiendo que al Partido Socialista esto le cueste, pues porque también hay un presidente que está haciendo un uso un poco extraño de su cargo aquí en España, en Cataluña, y también le parece bien y lo legitima. Hay algo que no se puede enmascarar. Unos disparan y los otros mueren. Exacto. Es que, es que no se puede poner al mismo nivel. Es que el mediador... También es muy del peso eso del mediador. Un tipejo como es Zapatero, y no podemos ver a un tipo como Zapatero que mientras media y cada vez que va a Venezuela vemos como su patrimonio está aumentando y no sabemos muy bien cómo, ni por qué, ni de qué vive. No lo sé, yo no puedo acusar de recibir directamente dinero del gobierno venezolano, de la dictadura chavista, pero simplemente hay que comparar cuánto dinero tenía, cuántas propiedades tenía cuando dejó la política, cuántas tiene ahora y cuántas veces ha ido a Venezuela. Sí, y las fotitos con los venezolanos chavistas y tal y cual. Me remito a lo que dice Felipe González de la mediación de José Yo he ido Rodríguez a Venezuela, Zapatero. tengo muchos amigos empresarios y te coinciden con que al final, con la oposición tan desvertebrada, está dislocada, es un país muy complejo, sin una intervención de los norteamericanos, va a ser muy complicado arreglar la situación en Venezuela. Y es así, y España tiene que aliarse de la mano de Trump y compañía, porque Trump cuando ve a la mano de Jesús Montero y a Pedro Sánchez se está riendo, pero quien no se va a reír voy a ser yo cuando tenga que ir a Estados Unidos, quiera mandar a mis hijos, cuando lo tenga, a estudiar en una universidad americana y diga, no, tú estás en un gobierno que es cómplice de Irán, que es cómplice de Venezuela y que está recibiendo una vicedictadura chavista perseguida por delitos contra la humanidad en el aeropuerto de Barajas. Solo dos cosas. En primer lugar, intentar justificar, explicar o ilustrar la violación del derecho internacional, del derecho de la Unión Europea, las mentiras continuas, mentiras continuas, porque supongo que incluso, en fin, perdón, supongo, Pablo, que las mentiras de Ábalos reconoces que han sido mentiras, porque es que ha cambiado al menos 16 veces, si lo agrupamos 5 veces de versión, completamente, porque ahí María ha resumido, María Matos, porque es difícil, pero ha mentido. Pero eso explicarlo o justificarlo, todo eso en función de una situación internacional, no es de recibo. Pero es que hablar de mediación entre narcotraficantes y sus víctimas no es de recibo. Estamos hablando de un país en el que la tolerancia hacia esa banda de narcotraficantes de Estado ha conseguido la égira más grande en la historia de Occidente. O sea, es que estamos hablando de casi 5 millones de personas que han tenido que huir de Venezuela y no estamos hablando de los que han podido huir, no de los muertos. Es decir, eso es la complicidad del Partido Socialista. Me parece escandaloso. Me parece que ¿qué tiene que ver eso con los 35 millones de euros que son los que han aflorado, no los que ha recibido el embajador y hombre de confianza de Zapatero en Venezuela? Me parece que España nuevamente, España que fue un país internacionalmente en auge a partir precisamente de su presencia con Sencho Arias y José María Aznar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
me parece que en este momento la irrelevancia de España en general en política internacional es grandísima. Pero, bueno. es que España está acabando de perder no solo su prestigio internacional, sino precisamente esas funciones que podía desempeñar en Hispanoamérica y en concreto en Venezuela. Es que ahora España está percibida, Pablo, como lo que es. España, es decir, desgraciadamente la imagen de España está representada por Zapatero, por Sánchez, etcétera. España está percibida como cómplice de una narcodictadura. En tiempos de Zapatero estuve una vez en una sesión interna privada de una fundación con personal de la Unión Europea y se hablaba, en ese momento se hablaba un poquito, se bromeaba en el Departamento de Estado norteamericano, se bromeaba medio en serio, medio en broma, con el supuesto nuevo eje Caracas, Habana, Madrid. Se decía si es que Zapatero estaba conformando ese eje. Han pasado unos cuantos años y ahora mismo está un gobierno de España colaborando con una narcodictadura y además con un vicepresidente, después de un pacto con un vicepresidente que, entre otras cosas, ha sido, entre otras muchas cosas, ha sido colaborador de la dictadura e incluso ha dado clases de doctrina política a los funcionarios de esa dictadura. Imita a Irán, por vamos a ver. Ahí no hay ninguna solución. La única que hay es que la ONU dictamine una coalición y se intervenga militarmente ese país. Claro. Punto. Es que no hay otra solución. Y para mentiras, así, para mentiras, esa es mi cámara, ¿no? Mira, Sánchez, esta semana has pegado una mentira que, por cierto, nadie de la oposición te ha tirado los trastos a la cabeza en la sesión de control porque los equipos económicos siguen de vacaciones. Has dicho, ni más ni menos, que has reducido la deuda pública más que en la última década. Mira, Sánchez, tienes una cara que te la pisa. En el último año, en el 19, has incrementado la deuda, la PDE, no la deuda total, 18.000 millones de euros. Y de lo que llevas gobernando en 25.000. Y cuando se publiquen los pasivos en circulación serán 120.000 millones la deuda total que has incrementado desde que tú gobiernas. Así que, Sánchez, no tengas tanta cara de ir presumiendo y qué suerte tienes de tener una oposición, macho, que no está haciendo su trabajo. Yo estaba recordando, seguro que ustedes también en su casa tienen este vídeo en la cabeza. Ocurrió en Chile, en una conferencia hispanoamericana importantísima. Fue cuando el rey Juan Carlos le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas, coño? ¿Se acuerdan de eso, no? Y el asesino Chávez, el narcodictador Chávez, llevaba unos papeles. Y decía que había que actuar contra Aznar porque Aznar había intentado un golpe contra el chavismo en Venezuela. Papeles, tal cual, no sé qué. Y resulta que muchos años después, ahí el olfato o la información que tenía el jefe del Estado le llevó a decir eso, y de cállate ya porque no sigas por ahí, porque debías saberlo perfectamente, yo creo que sí. En cualquier caso, pues el resto de los mortales nos fuimos enterando muchos años después. Esos papeles los consiguió la inteligencia venezolana en España a golpe de billete. Sepan que le llamaban en Venezuela un ladrillo. Dale a este un ladrillo para que se ponga a trabajar para nosotros. Un ladrillo porque la dimensión de los bolívares y tal, pues parecía la de un ladrillo. Con ese dinero compraron la voluntad de alguien que en Venezuela mandaba informes al CNI español y torticeramente, utilizando papel timbrado del CNI, escribió lo que quiso el servicio secreto venezolano. Pues mezcló algunos nombres de gente más o menos relevante, españoles, que hacían reuniones, seguramente para probar la fabada o la paella o estas cosas, y se inventaron la trola de que había habido un complot contra la dictadura. Incluso con algunas nacionalidades italianas dijeron que es que iban a atentar contra un petrolero de PDVSA y no sé cuántas trolas más. Y como aquí pues estamos al albur de los villarejos, de los espías infieles, siempre estamos así mal, más bien mal, pues tuvo que intervenir el jefe del Estado para salvar la dignidad de Aznar, por cierto, en presencia de uno que estaba muy callado, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Se acuerdan de esas imágenes? Bueno, pues esa es la historia, lo poco que se respetan las instituciones en este país y lo mal que funcionan también. Ana.
Lo negativo, que el futuro de Venezuela pinta muy negro, más negro todavía de lo que está, porque hasta ahora España estaba liderando la posición común de la Unión Europea y que el Parlamento Europeo participe de la mano de Estados Unidos es fundamental para que la situación se resuelva. El pueblo venezolano es mayor de edad, no necesita necesariamente la intervención, lo que necesita es el apoyo y el compromiso de la comunidad internacional. Y lo positivo es que, por suerte, la imagen internacional de España no solo está representada por nuestros gobernantes, sino que también lo está por Su Majestad el Rey Juan Carlos en aquel momento y hoy en día por el Rey Felipe. Y eso tiene una incidencia fundamental en el día a día de la política que no debe pasarnos desapercibida. Donald Trump, efectivamente, como dice Javier, nos amenaza por un lado por las políticas que estamos llevando a cabo en España, pero en paralelo invita a Su Majestad el Rey Felipe en visita oficial. La situación de Venezuela se arreglará o empezará a arreglarse justo después de que Trump, y así lo espero, gane las elecciones en Estados Unidos y se acaben las tonterías. No lo hace ahora por estrategia electoral, pero lo hará justo después. Es muy posible. Bueno, yo no me quiero ir sin que ustedes escuchen algo esta noche de sábado, algo que les va a dejar, espero que no, indiferentes. Es la voz de una concejal socialista en Canarias. ¿Qué pide esta señora? Castrar a los niños, que no me creen. Van a escucharla. ¿El fin justificaría aquí los medios? Claro, salvar el planeta justificaría castrar al 25% de la población. ¿A qué está diciendo ella que no? Pues si a nosotros nos cortan el clítoris y no pasa nada. Lo que podría ser, y dije, el problema es la implantación, o sea, hacer que los hombres dejen de gobernar para que nos den el poder a nosotros. ¿Voluntariamente lo van a hacer? No. No, yo espero que haya alguien sensato en el partido de esta señora, en Canarias, en Madrid o donde sea. Me acuerdo del hombre de La Gomera, otro socialista ilustre, presidente del Cabildo, que tuvo un rifirrafe con un policía en una casa de mala reputación en Madrid. Gumersindo Burbelo se llamaba, senador en Madrid de La Gomera de no sé cuántos miles de años. Bueno, que alguien haga algo porque esto es una absoluta pasada y el gobierno no puede dejar que ese tipo de comentarios queden sin castigo, ¿no? Me parece a mí. ¿Qué estaría pasando si lo hubieran dicho a alguien que no fuera concejal socialista, sino de otro partido? ¿Uno de Vox o del PP? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué estaría pasando? Abriría el informativo de este país la todo. Entrega de los medios de comunicación que completó Soraya a la izquierda hace que sencillamente estos casos es que no tengan ninguna repercusión. Si esto fuera un concejal del Partido Popular, estaría Ferreras haciendo especiales todos los días. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo ahí. Muchas gracias a ustedes 6 por acompañarnos, todavía más gracias a ustedes y por su paciencia y por su interés, por seguirnos desde sus hogares. Les deseamos un buen fin de semana en lo que queda, que ya es poco, casi menos de la mitad, y hasta el próximo sábado a las 10 de la noche. Muchas gracias por elegirnos.